Bueno, vamos a entrar a desayunar. Buenos días. Pues un día más desayunando aquí en el barco. Qué bueno. Pues hoy he puesto menos cosas de las habituales porque es un día que no es habitual para desayunar. Porque ensalada no he puesto nada prácticamente. O el desayuno es así. Ahora no me entero, pero bueno. Bueno, voy a grabar un poquito qué es lo que hay. Esto parece como frijoles, aquí parece como puré de papa. Aquí tomatito al horno, un poquito de ensalada. El omelette. Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Dormía bien. Maravilloso. Por aquí no sé qué más hay. Mira, aquí me está ayudando. No sé qué es eso. Huevos duros. Un poquito de una pasta. Croissants. Y por aquí un poquito de fruta con un jugo de naranja, que de verdad que el jugo de naranja deja mucho por desear. Pero por lo demás muy rico todo. Y luego pues el café que estará por aquí, en algún sitio. Y más pastelitos por aquí, qué bueno. Bueno, voy a dejar la cámara y me voy a poner a grabar. No, a grabar, a desayunar. Pues tostaditas, pastelito, mermelada, huevos duros. Y este es mi desayuno del día de hoy, también la mandarina. Es que te hablan y te avientan. Bueno, pues 6:30 de la mañana nos toca reunirnos en el lobby para salir de tour. Mira, ahí se están juntando dos grupos, el nuestro y otro. Este es lo del miércoles 11, que es hoy, llamada a despertarse, desayuno, 6:30, visita al templo del dios Horus, este de aquí. Incluida para todos. Y en Epur rogamos la puntualidad porque solo tenemos 2 horas para la visita. Navegación, luego sale el barco navegando, a la 1 comemos, luego el café, visita después por la tarde al templo del dios cocodrilo Sobek y ya, y luego cena y música oriental en el bar a las 9. Bueno, aquí están, es el barco que tenemos al lado con su arbolito de Navidad, su decoración, qué bueno. Y ahora vamos a pasar el segundo barco. Acabamos de pasar un barco, ahora pasamos por el otro barco y así salimos de la calle. Aquí tenemos el chavalote. Oye, ese escalón está muy inestable. Sí, ese escalón está raro. Bueno, pasamos el control. Aquí vemos el lobby de otro de los barcos, también se ve bonito. Bueno, ¿qué te parece? Mira, por lo menos por si mira qué hermoso. No, si ya lo grabé, Fernando, está Y a precioso. nosotros nos dieron puro árabe. No, pero no nos podemos quejar, estamos en un buen barco. No, pero de la Navidad y todo para los latinos. Bueno, está bien, mira, aquí pasamos otro barco, fíjate, estamos pasando 4 o 5 barcos, no sé cuántos, pero... Mira, otro arbolito. Oye, ¿cuántos barcos llevamos pasando? 4. 4 y ahora Mira, otro más. este arbolito. Sí. Ay, qué rico huele este. Sí. Se pasa como que estas estaré. Ahora pasamos a otro barco, fíjate, esta es la distancia que hay entre barco y barco, para que Nada. veáis. Oye, pero ¿cómo los paran? ¿Ya viste? Sí, buenos días. Y así, ahora ya la pasarela. Vamos a mirar cómo es esto. Este es el río Nilo, ya lo sabéis. Y así están pegados unos al lado del Pero otro. están bien pegados, ¿verdad? Yo creo que hemos pasado 6 barcos, 6 cruceros. Y luego, ¿cómo sabes dónde está tu barco? Cuando vengamos. Aquí tenemos al cámara. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. perfectísimo, excelente. Bueno, vamos a subir por aquí arriba. Está amaneciendo. Me he perdido el amanecer porque no hemos puesto a desayunar. Aquí amanece muy temprano también. Por las 5 y pico de la mañana está amaneciendo y también por la noche, 5 y pico de la tarde, perdón.
A las 5 y pico de la tarde también anochece. Nos vamos a este, qué bueno. Has agarrado buen sitio. Ya estamos aquí. $10 más, pero agarramos. Ah, qué bueno. Aquí estamos con un chofer diferente. Ya le iba a desayunar, pero por qué a dormir. Yo y Kelly. ¿Cuál prefieres allá o acá? Yo Mira, pensaba la que no iban a ir. carrocita. ¿Ayer? No, porque llevan... Bueno, vamos a parar y vamos a ver cómo es el recorrido del día de hoy. Le llamamos calesa, lo de los caballos con tirados por, bueno, lo que son esto para sentarse con el caballo. Y me fijo en los detalles que tiene, color plata, por ahí por detrás. Y bueno, me gustaría ver el río, grabarlo un poquito, a ver si luego más tarde, pero es que ahora está el amanecer. Aquí en el supermercado, un panda tenemos ahí, supermercado Panda. Mira, amigo. Me quería enseñar algo, Fernando, pero Sí, te no, lo voy a la mandar, cámara pero no te lo va a enseñar captar. ahorita, pero te lo voy a mandar como un reportaje. En verdad que pobre gente, está marginada. ¿De dónde hablan? Ahorita te explico, amigo. Ahorita te explico, amigo. Ok. Bueno, pues así de animado se empieza el día. Parece mentira que estemos a las 6 y pico de la mañana. ¿Verdad? Sí. Yo en Playa del Carmen nunca me levanto hasta ahora. Y aquí de vacaciones a las 5 y pico nos levantamos. Ya llega el guía aquí. Qué bueno. Se ve precioso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, por favor. A ver, ese autobús no es de la agencia, no es privado para nosotros, es el servicio del templo. ¿Ok? Por eso lo coge varios grupos. Y ahora al dejarnos al templo va a regresar para llevar otra gente. Por eso no dejan nada en el autobús, por favor. ¿Ok? Eso es muy importante. El templo que vamos a conocer ahorita es un templo. Luego del barco tardar como 10-15 minutos. ¿Ok? Porque yo tengo un grupo grande. Pero salimos del templo a las 8:30. 8:30 en punto, donde nos va a dejar el autobús. Por favor, a ser consciente del tiempo. Los que van a meterse, sabe, en las tiendas. Es muy importante porque no tenemos el lujo para esperar a la DC. Eso es muy importante. ¿Todos me han escuchado? Sí. Ok, está. Muchas gracias. No creo. No creo. Ya me dicen siempre que nadie quiere comprar, nadie tiene dinero, pero siempre hay algo escondido y falta algo para comprar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bomba! El doctor. ¡Ra, ra, ra! ¿Quién es el doctor? No sé. ¡Pastel! ¿Dónde está el pastel? ¡Pastel! ¡Queremos pastel! Queremos pastel. Más pastel y pastel. Aquí decimos queremos dinero, no pastel. Queremos dinero. Bueno, les voy a cantar en egipcio. Ok, si dice aquí, Sanahel wa yagamir, Sanahel wa yagamir, Sanahel wa doctor, Sanahel wa yagamir. Pero creo que se canta en voz mejor que eso. Ok, gracias. Bueno, la ciudad donde estamos ahorita es una ciudad chica, se llama Edfu. Edfu viene el nombre del antiguo Egipto, la corrupción del término Embu, que quiere decir triunfo o victoria, el antiguo Egipto. Porque aquí, si nos cuenta uno de los mitos famosos, tuvo lugar la última batalla entre el dios Horus, que era el último dios que gobernaba Egipto, que representa la luz y el cielo, contra el dios Set. Como el dios Horus derrotó al dios Set, la ciudad pues, anteriormente llevó su nombre, el nombre de triunfo o victoria. Es una ciudad chica, los habitantes de esta ciudad no alcanzan a 250,000 habitantes. Se depende casi por completo sobre el cultivo.
más que cultivan aquí es la caña de azúcar o la remolacha azúcar. Pero hay muy poca gente se dedican al turismo, son la gente de las tiendas del mercado o de las ganaderías. Ahorita vamos a pasar por un mercado, ¿ok? Para entrar al templo. Ellos claro que encantan a los mexicanos porque los que compran mejor de ellos, por eso ellos me conocen también y conocen que yo siempre acompaño grupos mexicanos. Por eso a nuestra llegada van a encontrar los vendedores y siempre piden dulce que a la vuelta pasa por su tienda. Esto se llama Mustafa, ¿ok? Es la ciudad de los Mustafas. Bueno, en primer lugar, como comenté a ustedes, ayer no reciben nada de regalos de cualquier persona, ¿okay? Porque va a pedir dinero. Eso obvio ya. El templo libre no se mete dentro del mercado, mejor siempre negociar las cosas desde fuera. Aquí, como todos los mercados, lo que venden son túnicas, chilarras y camisetas. En promedio las cosas que venden en los mercados pueden ser las túnicas $5, máximo $10, como máximo. Las camisetas en promedio como 3, 4, 5 $. Los pantalones estos entre 5 a 10 dólares nada paga más que eso porque ya son cosas buenas pero no son de muy buena calidad en general. Tratan de no comprar ropa que tiene muchos colores porque lamentablemente a veces los colores van. El templo muy lindo, la verdad, que se ve a su mano izquierda, es el segundo templo más grande por todo Egipto. Aunque la grandiosidad del templo, porque el templo tiene una fachada de 39 metros, pero el templo entero estaba enterrado. Un egiptólogo francés de mucha fama, uno de los padres de la egiptología, Mariette Pasha, descubrió ese templo en 1874, más o menos. Ya, llegamos. Bueno, chaval, ayer te perdiste la aventurita, hoy no. Hoy no. Bueno, me la perdí, pero no fue mi culpa. Lo de no he recibido todavía aquello, Están todos al acecho, a ver si alguien... Fijaros cómo vienen corriendo. 5 escarabajos por $1. Vamos por aquí con el guía, pero fijaros cómo vienen ofreciendo y ofreciendo cosas. Adriana está ahí. Qué buen día hace. Hace un día fresquito a esta hora. La temperatura es agradable. Yo me puse esto porque a primera hora ayer pasé frío. Entonces estas 2 o 3 primeras horas lo puedo llevar. Y como eso va a durar la visita, no va a durar más. Hora y pico. Pero fijaros cómo están atosigando a la gente. Y por aquí atrás igual. Bueno, yo grabo esto como si estuvierais viniendo con nosotros, paseando. Y sintáis lo mismo, así nos sorprende cuando vengáis de vacaciones. Lo importante es ir a los centros históricos y luego ya por tu cuenta que aprendas a mirar. Esta me la compro yo, ¿no? Que me compre yo esa, Adriana dice. Sí, está bien esta ropa para esta zona, pero luego cuando te vas de aquí, bueno, pues a lo mejor algún día esporádicamente en algún evento en playa lo puedas llevar. Llamaré la atención, está claro. España, España. El chavalote viene por allá. Mira cómo le pone Fíjate cómo se lo pone, que se lo quede. Hasta la vista, baby. Sí, que luego te lo va a recoger, ya verás. Bueno, las tortuguitas, los camellos. Arfa. Las entradas están conmigo. Las entradas. Dame 2. Toma.
Bueno, pues esta es la entrada de Expo, el templo Expo. Muy parecida a los de los demás días, son control de bolsas y para adentro. Se puede también por allá, ¿no? Bueno, pues el control aquí también. Ya hemos pasado todos. Y el templo, si no me equivoco, es ese de ahí. Y dice que estaba debajo tierra, acordaros. Todo esto está excavado. Igual como ese montículo de ahí también. El perrito es lo mejor, ¿no, Adriana? Los perritos que no sean como los de aquí. No, pues son ahora cachorritos, luego ya cuando crezcan, pues imagínate. Y la mamá, me parece que es esa perrita de allí. Sí, es la mamá porque tiene sus tetitas caídas. Mira el edificio que es de ladrillo, también con la forma árabe. Es un edificio nuevo. Este es el más alto, ¿no? Calma. Sí, el primero que vimos a la llegada de Hurghada, con la sala de columnas esas grandes, ¿se recuerda? Es el más grande del mundo entero. Y este es el segundo. El segundo, sí, más grande aquí. Este templo es de... Es de la era griega romana, dedicado al dios Horus. Al dios Horus. Horus, sí, el dios halcón. ¿Oro? Horus Halcón. Horus, sí, de halcón. ¿Cuál es el nombre de este templo, perdón? El templo de Edfu. Bueno. Y ahí la ladera, los perritos escarbando. Imagínate. ¿Qué habrá escondido ahí ese perro? Ahora nos va a encontrar un resto arqueológico. 2200 años. Tiene 2200 años de historia. Sí. 200 años antes de Jesucristo. Ya se tiró. Más o menos. Ya se tumbó, mira. Ya se tumbó, se estaba haciendo la cama. Es que ahí están esperando a que salga el sol para que los caliente. Ah, ok. Bueno, todo esto de aquí es adobe y esa parte de allí ¿es piedra? ¿La parte del templo? Sí, piedra. Ok. Construido. Sí me parece sorprendente cómo es que hacían esos dibujos. Pues ahí a mano, lo que hay que ver es cómo, bueno, le ponían el adobe para ponerse de pie y ahí lo iban escarbando y luego lo quitaban. Sí que eran buenos, esculpían muy bien, ¿no? Habían los artistas estos que martillo y pico, de ese, ¿cómo le llaman? No me acuerdo, ese delgadito. Cincel, ¿no? Sí. Bueno, ya vemos las primeras columnas, son muy marrones. No hay mármol en esta zona, por lo que veo. De momento no veo mármol. Bueno, ¿dará tiempo a hacer fotos luego? Sí. Ok. Fíjate que hay un montón de grabaciones. Y aquí tenéis el adobe hecho ladrillos, la arcilla. Y esta es una de las puertas para entrar. Nos vamos a quedar aquí porque creo que va a dar la explicación. Está buscando un lugar donde no molestemos el paso. Hay diferentes torres de vigilancia, como veis ahí arriba y allá arriba. Mira, eso es como una flor. ¿Sí? Tiene Qué forma de flor. Ok. Pues creo que esta es la entrada principal y la otra era la salida. Esos grabados son, mira, Diana estaba entusiasmada. El gran maestro, Egipto, la gloria de Egipto. Qué bueno. Aquí se puede hacer unas grandes fotografías, preciosas fotografías. Fijaros lo alto que es, 40 y tantos metros nos dice que tiene la altura. Los grabados se ven bastante bien conservados. Esos son originales, creo, ¿no?
¿Son originales estos grabados? Ah, qué bueno. ¿Cuál es el templo más grande? El Karnak. El que estuvimos primero. Sí. Antier. Entonces, por lo regular recibes grupos mexicanos. Sí. Porque hablas... No, porque me toca así en los últimos años. Yo más Mega me contrata mucho, por eso me toca más grupos mexicanos. A veces se han acompañado españoles, argentinos, pero la mayoría, casi 90% del trabajo mexicanos. Tengo suerte. Sí, hay palabras mexicanas que las entiendes bien. No, Compramos más. hay de todo en general. Hay de todo. A ver, por favor, a ver. El templo es muy lindo, no voy a ocupar todo el tiempo en las explicaciones, ya le voy a dejar a ustedes como 45 minutos de tiempo libre para las fotos y para el mercado. Pero el templo merece mucho, la verdad. El templo es de la era griega romana, lleva el nombre de Edfu, lleva el nombre de Horus, el dios halcón. El culto del dios halcón era de los cultos muy antiguos en Egipto, de la época proto-dinástica. Había muchos oros en el antiguo Egipto, también tenían las manifestaciones del dios halcón, alcanzaban casi a 32 dioses. Pero los dos oros más famosos, el Horus del templo de Edfu, de ese templo, y el Horus, el hijo de Osiris y Isis, de un mito muy famoso. Pero hasta piensan que los egipcios mismos con el paso del tiempo identificaron entre los dos dioses y le adoraban como un dios. El templo de la era griega romana. Se sabe que los griegos encabezados por el famoso Alejandro el Magno conquistaron Egipto en el año 332 antes de Cristo. Fácilmente Alejandro controló Egipto porque era un estado persa y los persas como maltrataban a los egipcios ayudaban a los griegos contra a los persas. Fácilmente controló Alejandro el Magno todo Egipto. Claro que fundó la ciudad famosa de Alejandría en el norte, porque en su camino hasta una oasis muy conocida en las épocas antiguas, se llama Siwa. Tiene fama por el templo del dios Amon-Ra, porque todo el mundo venía a ese templo para consultar el oráculo del dios. Alejandro el Magno hizo lo mismo, quería consultar el oráculo del dios Amon-Ra. Por eso pasó por el lugar de Alejandría, que era un pueblecito, le gustó mucho, ordenó a su arquitecto Dinócrates a construir una ciudad para ser la capital de su imperio. Después de consultar el oráculo del dios Amon-Ra en esta oasis, él siguió sus conquistas en Asia y murió a la frontera de India casi a la edad de Jesús, joven, muy joven. Y dejó el imperio entero a su mujer, que era una jovencita, se llamaba Roxana, embarazada, y a su hermanastro, que según muchos historiadores tenía problemas mentales, el hermanastro de Alejandro el Magno. Los generales del ejército macedonio o griego nombraban en el trono del imperio el hermanastro de Alejandro el Magno hasta que dara a luz su mujer. Si fuera un niño le nombrarían en el trono, si fuera una niña dejarían el trono con Filipe Raidios, el hermanastro. Pero en los próximos años ellos mataban la familia entera de Alejandro el Magno y esos generales repartieron el imperio entre ellos mismos. Egipto era la parte de un general muy fuerte, se llamaba Ptolomeo, hijo de Lagos. Ptolomeo, hijo de Lagos, fundó en Egipto una dinastía que gobernaba Egipto en los últimos 300 años antes de Cristo. Desde el año 305 antes de Cristo hasta 31, el conflicto famoso entre Cleopatra contra los romanos que terminó con la conquista romana a Egipto. A lo largo de 300 años, casi 15 reyes ptolomaicos y 15 reyes griegos gobernaban Egipto. Ellos siguieron los pasos de Alejandro el Magno a través de no meterse en la religión de los egipcios. Ellos trataban de acercarse a los egipcios a través de la religión, por eso dejaron los egipcios construir los templos suyos a sus dioses sin molestar a los egipcios. Lo curioso es que todos esos reyes, los 15 reyes, con sus familias, Alejandro el Magno, no saben dónde están enterrados hasta ahorita. Tenían un cementerio grande en Alejandría, pero ¿dónde está ese cementerio? Hasta ahora de las cosas famosas
del Egipto antiguo que no saben dónde está. De todas maneras, los egipcios, claro que durante ese tiempo aprovechaban y construyeron unos templos grandes. Según las crónicas de esa época, ellos construyeron cerca de 400 templos. Los que están descubiertos de esos 400 templos no alcanzan a 20 templos. ¿Okay? De los templos más famosos, este templo que vamos a visitar ahorita, dedicado al dios Horus, el halcón, el último dios que gobernaba nuestro mundo, el dios de la luz y el dios del cielo. Lo bonito en este templo es que se valora la simbología de la arquitectura antigua de Egipto. Los antiguos egipcios nunca hacían o no sabían el arte por el amor del arte. Cada detalle, tanto dentro de la tumba, dentro del templo, tiene algo que ver en su religión. ¿Okay? Es un campo muy grande, hasta ahora tampoco está claro a los egiptólogos. Pero lo más seguro que entre ellos que el templo representa la primera tierra que apareció de las aguas del océano primordial. ¿Recuerdan? Como los conté a ustedes en la primera visita. Algo muy similar a lo que se ve en la Biblia, como oscuridad, tinieblas, caos, y luego apareció la tierra. Eso es lo que pensaba en el antiguo Egipto. Ellos pensaban que la primera tierra era la tierra de Egipto, la tierra de los dioses, el reflejo del cielo aquí en nuestro mundo. Los egipcios antiguos pensaban que el cielo no es más lindo como el Valle de los Reyes, no es muy similar al Valle de los Reyes. Ellos pensaban que la primera tierra está rodeada por las aguas de todos los lados. ¿Okay? Ellos vivían con ese pensamiento a lo largo de toda su historia. Por eso el templo, como representa eso, entonces la única manera antiguamente para visitar al templo a través de un canal del río Nilo. También el templo estaba rodeado por una muralla protectora como la que se ve por allá, la de adobe de ladrillo. Esta muralla protectora a veces llegaba de ancho hasta 13 metros. A veces sus sacerdotes vivían dentro, ¿sabe?, de esta muralla. Las murallas protectoras nunca tienen una altura fija. Yani mira, desde antiguamente era así. Mira, sube y baja, como si fuera olas de mar. Porque eso representa las aguas del océano primordial. ¿Okay? Tiene dos funciones. Esa simboliza las aguas del océano y aparte que separar la tierra sagrada donde vive el Dios, donde hay la casa del Dios, de la tierra, sabe, laica, donde vive la gente. El templo, aunque su grandiosidad, pero como les comentaba, se fue descubierto en los 80 del siglo XIX, hace 150 años, más o menos. ¿Cómo el templo tan grande así estaba enterrado? Eso porque los egipcios cuando abandonaron el templo, hasta los cristianos abandonaron, ¿sabe?, el templo, las crecidas anuales que se depositaba limo, tierra, tapaban el templo. Por eso se ve las casas tienen un nivel más alto. Okay. Mariet Pasha, cuando descubrió el templo, también vivía encima de ese templo cerca de 100 familias. Ellos duraban cerca de 30 años, más o menos entre 20 a 30 años, para convencer a esa gente a dejar sus casas e ir a otro sitio para empezar, ¿sabe?, a explorar el templo. Hasta ahorita no todo está descubierto. La parte trasera del templo, los almacenes, el lugar donde crecieron los halcones, las cocinas, piensan que las casas de los sacerdotes todavía está enterrado. El lago sagrado también de este templo todavía está enterrado bajo las casas de la gente. Y claro que aquí se ve una fachada gigante. Esas son las fachadas clásicas, ¿okay?, de los templos egipcios. Parece como una parte de una pirámide, ¿okay?, dividida entre dos pilonos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Gran polémica entre los egiptólogos que representa cada pilono, porque algunos comentan que el pilono de la derecha representa el Alto Egipto, el pilono de la izquierda representa el Bajo Egipto, y la entrada simboliza el río Nilo. Otros piensan que no, el pilono de la derecha representa nuestro mundo, el de la izquierda representa el inframundo, por eso encima de la entrada se ve el disco solar alado con las dos alas, es el dios Sol en sus viajes entre los dos mundos. De toda manera, la fachada del templo, la entrada,
¿ok? Es como también la entrada de nuestro mundo o nuestro cosmos. Suelen ver las escenas gigantes del rey que castiga a los enemigos en presencia del Dios a quien está dedicado el templo. Eso para subir con el rey, para enfocar sobre el papel del rey. El rey es el protector de nuestro mundo, no solo de los enemigos, no, hasta de las fantasmas, de la magia negra, de los espíritus malignos. El rey es como el gran protector de nuestro mundo. Lo bonito va que el sentido de las escenas de arte que se ve afuera, y aquí la gente como nosotros, el pueblo, la gente laica, pueden llegar. A donde llega la gente se ve las escenas del faraón, el guerrero, el fuerte. Pero adentro del templo, que está reservado más a los sacerdotes, al cura, se ve más el faraón, el humilde, en presencia de los dioses, presentando ofrendas o abrazado por los dioses. Entonces, como la cara del faraón que presentan al pueblo es la cara de fuerza y el poder, pero adentro está más controlado, ¿sabe? Por los sacerdotes. Todo eso antiguamente era de colores. Imagina todo eso. Los templos estaban cerrados con una puerta gigante. Okay, la puerta era de la madera del cedro. Egipto no tiene esa madera, está importada desde Líbano. Es una madera noble y muy buena porque esa madera no le afecta la temperatura. Entre invierno y verano, okay, no se encaja no, siempre su tamaño es fijo. Por eso los egipcios hicieron siempre las puertas de los templos del cedro. Encima de la puerta había láminas de oro y piedras semipreciosas. Y con todo de colores y había como banderas. En esos huecos largos que se ve, esas banderas indican al culto del templo mismo. Y luego, la fachada es grande, hay cámaras por dentro. Antiguamente usaban estas cámaras para almacenar las cosas. Pero más tarde, los cristianos, cuando convirtieron este templo a una iglesia, trataban a borrar, ¿sabe? Las escenas, por eso se ve muchas escenas picadas. También los monjes cristianos convirtieron las cámaras de la fachada como unas celdas. Por eso se ve esas ventanas chicas que se ve en la mitad de las escenas, estas de la era cristiana, para hacer, ¿sabe? La luz y el aire entrar a estas cámaras. ¿Ok? Vamos entrando. Oiga, ¿y no les afecta lo que es las palomas? Lo que ellas defecan. Sí. Sí, afecta, ¿no? Sí, afectan. Y los turistas también. Pienso que más los turistas. Bueno, pues aquí tenemos un halcón gigante hecho en granito, si no me equivoco. Imagínate el trabajazo que tienen para hacer esto. Bueno, vamos a entrar. Allí tenemos otro. Y esta es la entrada. Si fijáis, hay algunos colores todavía. Bueno, chaval, ¿impresionado? Sí, pues no me lo puedo creer. ¿No? No, o sea, no es que no me lo crea nada, ¿no? Me refiero a que no me lo puedo creer de asombro. El trabajo que tienen, ¿no? Pues sí, que todo eso se haya preservado durante 3000 años. Es impresionante. 2000 y pico. Bueno, 2000 y pico. 2200. Hay una diferencia de 800 años. Bueno, aquí nos va a dar alguna explicación más. Existe hace 3000 años, ¿no? La época egipcia. Otras veces como un poco. El pensamiento del hombre sigue igual hasta ahora. Hay muchas cosas que van a descubrir que tenemos el mismo pensamiento. El antiguo Egipto, claro que tenían dioses importantes más que dioses. Algo muy parecido a los santos. Hay santos como San Jorge en todo el mundo cristiano, valora más que otros santos. El antiguo Egipto, los dioses sí, habían los dioses principales, Horus, el dios Ra, el dios Osiris, pero había otro culto tal vez del pueblo. El culto del pueblo más diosas como Pastir, por ejemplo, van a ver muchas estatuas de gatos o gatas. ¿Okay? Esa era uno de los cultos fuertes entre el pueblo mismo. ¿Sabían? La diosa hipopótama también era uno de los cultos fuertes. La diosa gata, por ejemplo, era diosa de felicidad, manifestación de la hija del dios Hathor, que ayuda a las mujeres en el parto
era también diosa de las orgías sexuales en el antiguo Egipto. Era una diosa muy importante hasta que celebraban carnavales gigantes, algo muy parecido al Día de los Muertos que celebran ustedes. Sí. Pero el culto del Estado mismo no, es Ra, ¿sabe? Osiris, los dioses grandes. De todas maneras, estamos ahorita dentro del patio. Una cosa que van a fijar que en los templos de la era griega romana, el templo de ahorita, el templo de la tarde, pero el templo de la tarde no llega ni a la 10ª parte de altura de este templo, siempre las paredes están decoradas, todo está lleno. La fuente principal de lo que estoy contando a ustedes son las paredes de este templo. No se ve eso en el templo del Karnak, ni el templo de Luxor, ni el templo de la reina Hatshepsut. Piensan los egiptólogos el motivo de eso, como durante esta época Egipto estaba controlado por los griegos, por extranjeros, la gente misma estaba preocupada de perder su tradición. Por eso empezaron a hacer todo escrito. Sobre todo también porque en los templos antiguos egipcios, cada templo tiene su biblioteca. ¿Okay? De hecho, hay mucha mezcla en su arquitectura, ¿verdad? De grecorromano. Sí. Siempre hay bibliotecas. Las bibliotecas de los templos egipcios, Ptolomeo el segundo, el constructor de la biblioteca de Alejandría, confiscó estas bibliotecas para enriquecer la biblioteca. Por eso sus libros mismos fueron sacados de ellos o saqueados de ellos para esta biblioteca. Entonces los sacerdotes siempre apuntaban todo en las paredes a partir, ¿sabe?, de la época de los griegos. También el arte durante esta época sí se nota influencia de los griegos. El arte antiguo egipcio en general, siempre los egipcios respetaban mucho la tradición. ¿Okay? Porque piensan que la tradición de ellos fue revelada por los dioses miles de años antes de su historia. O sea, un poco cambió en la era griega. Tal vez no tenía la misma importancia, o tal vez la influencia de los griegos, del pueblo triunfador. Pero, por ejemplo, en el templo del Karnak, la sala de columnas más grande del mundo que vimos, con sus 134 columnas, se ve todas las columnas al mismo estilo, la simetría. ¿Okay? Uno de los conceptos más lindos que ustedes van a escuchar en sus viajes, el concepto del Ma'at, o la doctrina del Ma'at de los antiguos egipcios. El Ma'at en el antiguo Egipto es una doctrina que representa el equilibrio y la armonía. El Ma'at, M-A-A-T, que representa equilibrio, armonía y la orden. Según ellos mismos, tiene que haber equilibrio en todos los aspectos de la vida. Cualquier cosa que le falta equilibrio, no está bien. Tanto en el comportamiento como en la comida, cualquier cosa. Por eso la simetría que se ve dentro de los templos egipcios no hacían porque no les gustaba cambiar o el cambio, no. Lo hacían por el equilibrio. Hace falta haber equilibrio hasta en todas, ¿sabe?, las construcciones. El faraón en el antiguo Egipto era el hombre encargado en nuestro mundo para conservar el equilibrio en la tierra. ¿Okay? No como se ve en las películas gringas, esas tontas, que el faraón era tirano, mataba a la gente sufría hambruna. Eso es una tontería. El faraón encargado del equilibrio. Si la gente sufre hambruna, no hay equilibrio. Si la gente sufre sed, no hay equilibrio. Si la gente sufre injusticia, no hay equilibrio. El faraón tiene que saber establecer las leyes del equilibrio aquí en nuestro mundo. Claro que eso no se ve muy claro aquí en el templo, porque se ve, mira, las columnas, los capiteles de las columnas son muy diferentes. Aunque dicen que sí, son diferentes, pero parece a la columna del otro lado. Ya se ve la primera columna, tiene sí, eso también algo de equilibrio. Sí. De todas maneras, este templo tiene mucha fama porque, miran el lugar de las bisagras allá de la puerta. En este templo celebraban con dos rituales muy conocidos en el antiguo Egipto. El primer ritual, ritual del encuentro hermoso, y el ritual de la manifestación del Dios. El ritual del encuentro hermoso, en una fecha
se coincidía siempre con la época de la crecida del río Nilo, la llegada de los sémenes del dios Osiris, que está sembrando, sabe, la tierra, Isis. A comienzos de la crecida, la diosa Hathor, que es su templo más al norte, a 180 kilómetros donde estamos, la figura de la diosa en su barca sagrada sale acompañada con los sacerdotes, ¿okay? El pueblo mismo de su ciudad, los pueblos de alrededores, salen para visitar a su hombre aquí en ese templo. Claro que como la figura del dios o de la diosa siempre están dentro del santuario, en un lugar inalcanzable, la única oportunidad de la gente para ver la figura del dios o de la diosa, la barca sagrada, era durante esas festividades. Por eso el tema convirtió en el antiguo Egipto como la Navidad. Ahora, la gente acompañaba la barca sagrada de la diosa en su camino, la gente en sus barcos, porque la diosa venía con sus sacerdotes a través del río Nilo, la gente en sus barcos zarpaban alrededor de la barca de la diosa, miles de barcos. Y luego cuando se acerca a la frontera de la provincia, el dios sale con sus sacerdotes, el pueblo mismo, los pueblos de alrededores, zarpando para recibir la diosa a la frontera, ¿sabe?, de esa provincia. Ambos se juntan, miles de barcos va, y luego llegan hasta aquí, hasta este templo. Cuando llegan al embarcadero del templo, los sacerdotes va, claro que eran muy caracterizados porque se ve con las túnicas blancas de lino, depilados, sandalias de papiro, perfumados. Ellos empiezan a llevar la barca sagrada, las dos barcas sagradas hacia el templo. Forman una parte de los sacerdotes, forman 4 filas, cada fila de 4 sacerdotes, y llevan la barca a sus hombros y hacen la marcha hacia el templo. ¿Okay? La gente aprovechaba eso para consultar el oráculo del dios. ¿Okay? Llega gente pobre, como yo por ejemplo, y se arrodilla en presencia de la barca de los sacerdotes y hace una consulta, debe ser su respuesta con sí o no. ¿Okay? Los sacerdotes, los 16 que llevan la barca, si adelantan un paso, quiere decir que sí, chingón, adelante. ¿Okay? Se retiran un paso, quiere decir que no. Cabrón, no. No se te ocurra, ni se te ocurra. Sí. Imaginan para ustedes la armonía, porque todo el mundo quería consultar el oráculo del Dios y luego los sacerdotes tienen que enseñarles la voluntad del Dios. Por eso tienen que hacer el mismo acto, los 16 sacerdotes. Tal vez tenían un código o algo, nadie sabe, pero la gente hacía eso muchísimo. Ese ritual lo celebraba mucho aquí. Otro, okay, la manifestación del dios, porque en la parte trasera del templo había un lugar donde crecieron halcones. Los egipcios pensaron que sus dioses tienen manifestaciones vivas. Okay. El dios Horus tiene manifestación de un halcón. Por eso anualmente ellos llevaban los halcones que crecieron dentro de la parte trasera y ofrecían esos halcones a la estatua del dios para elegir la nueva manifestación del dios. No sabe en qué se pasaba la elección, pero de todos esos halcones siempre eligen uno que es la nueva manifestación del dios. Y ese es el dios Horus durante ese año. Lo conservan en el templo y lo trataban como si fuera uno de sus reyes. Okay, hasta lo dejaban coronas de oro, cosas de este estilo. Pero cuando eligen el halcón, y luego el rey o el sumo sacerdote llega a este balcón que se ve por allá, entre los dos pelonos, sale el sumo sacerdote y en su mano sabe el halcón nuevo. Y aquí en este patio había los invitados, la gente VIP del pueblo. Aquí están esperando, sabe, la salida del dios. Si hay mucho sol o está lloviendo, van atrás de esta parte, atrás de las columnas. Y cuando somos sacerdotes sale con esa la manifestación, empiezan a aplaudir, sabe, alegres por la salida del dios y empiezan a tomar vino y cerveza. Esos son los 2 rituales más importantes que celebraba en ese templo. Y luego, yo quiero enseñar a ustedes, vamos avanzando hasta allá. En el tiempo libre pueden ver más. La resurrección.
indicaciones de lo que deben hacer los sacerdotes en esta parte. A ver, ustedes miran en la parte inferior, mira, se ven muchos barcos. Ese es el ritual del encuentro hermoso, cuando salía la diosa del templo de Hathor en el norte para besar su hombre aquí. Mira, se ve los dos primeros barcos allá, se ve la boba de la proa. El primer barco, la boba de la proa, forma de cabeza de una mujer. El segundo barco, la boba de la proa, forma de un halcón. Y luego el resto de los barcos de la gente. ¿Ok? No apoya la pared, por favor. Perdón. Y mira aquí, a ver. Se ve aquí, eso los sacerdotes con la barca a sus hombros. Y luego ahí se ve las dos barcas en el santuario, al final. Ojo de que había un barco que zarpa en el río Nilo, un barco grande, y otro barco que conserva la figura del dios. Ya no un barco dentro de otro barco. Y las escenas que se ve por arriba abajo son escenas tradicionales de la coronación, ahora está presentando ofrendas a los dioses. Y tiene una escena muy famosa, la escena que representa el bautismo en el antiguo Egipto. Esa escena, mira, esa escena representa el bautismo en el antiguo Egipto, para que sepan que no eran los judíos ni los cristianos los primeros que practicaban el bautismo. No, en el antiguo Egipto celebraban también con un ritual muy similar, ¿sabe? Al bautismo. Aquí se ve dos sacerdotes con dos mascarillas, llevan dos carras en la mano, están dejando el agua encima de la cabeza del rey. Lamentablemente muchas escenas están casi borradas o picadas. El hecho de los cristianos, cuando el Imperio Romano confesó el cristianismo, estamos hablando del cuarto siglo, hace 1600 años. Todas estas escenas eran escenas de paganos para ellos. Por eso después de la época de persecución trataban, ¿sabe?, aporrar todo eso. Bueno, vamos adelantando. Una pregunta, ¿cómo se llama todo esto de que está picado? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Se me ha olvidado. Jeroglíficos. Eso, los jeroglíficos. ¿Cómo te das cuenta cuándo es el inicio y cuándo es el final de los jeroglíficos? O sea, no todos los jeroglíficos. Depende de la orientación de las figuras. Okay. Ya se ve, tiene pájaros. Se ve la cabeza, hay escalón. Pájaro hasta ahí. Cuidado a escalón. Ajá. Entonces se ve desde ahí. Okay. Pero no es en todos los jeroglíficos. En todos los jeroglíficos la punta del halcón indica hacia dónde inicia. Pero una pregunta, no todos comentan una historia. Dos halcones más aquí en la entrada, uno a la izquierda y otro a la derecha, pero le cambian, bueno, no es que le cambien. La postura sí, el sombrero que tiene uno y el otro que lo habrá perdido. La corona o el sombrero, como le quieran decir. Luego hay que visitar mucho por aquí, ¿eh? ¿Entiendes? O sea, de cómo van progresando cada año. O sea, más o menos me dio una idea y yo pienso que son diferentes. Quedan restos todavía de alguna que otra pintura, ¿eh? Por ahí arriba. Me refiero al color, allí está en rojo, por aquí está en azul. Y fíjate este muro que tenemos ahí, impresionante también. Y bueno, y maltratados un poco por lo que decía de los cristianos. Sí, ellos lo que pasa no tenían plan. Trataban de picar o borrar lo que fue. Ya. No, hombre, en ese tiempo existía la liga. Gracias al Dios. Bueno, a ver, la primera sala de columnas, esa sala que llamamos la sala de la construcción del templo. En el antiguo Egipto no eligieron cualquier lugar para construir, ¿sabe?, el templo ni el cementerio. Siempre buscaban algo, ¿ok? Porque los hogares de los templos egipcios muy, ¿cómo se dice?, muy extraños. A veces se ve los egipcios eligen un lugar abandonado en el desierto, en un lugar que no tiene nada de vida, para construir una de las joyas de las construcciones, como lo que vamos a ver en Abu Simbel. Abu Simbel, una de las maravillas de Egipto.
Ramsés II construyó ese templo en un lugar retirado, no tenía nada de vida. ¿Okay? Y otras veces se ve que los egipcios eligen un lugar pegado al río Nilo para construir un templo, aunque ellos saben segurísimo que las crecidas del río Nilo efectuarían a ese templo y lo más seguro que irían a deteriorar. ¿En qué se pasaba la elección? Nuestros profesores o mis profesores en la universidad siempre nos comentaban que los egipcios buscaban a una señal del Dios para hacer su casa en ese lugar. Como una roca en forma de un halcón o en forma de una serpiente, esa es la señal. Es claro que los esotéricos piensan que los lugares de los templos egipcios son los lugares más energéticos, que tienen más energía en nuestra tierra. Es el motivo de hacerlos construir sus templos aquí. Pero de todas maneras, hasta ahora el tema es misterioso. Siempre los egipcios buscaban el lugar del templo por la noche, no por el día. ¿Por qué por la noche? Porque el templo tiene que estar orientado a unas estrellas. Depende del culto del templo. Cuando eligen el lugar, empiezan a rayar el lugar del templo con harina. ¿Okay? Luego el rey con un arado en la mano excava los rincones. En esos huecos echa oro y pedazos de animales para traer como suerte o bendiciones al templo. Dedica el terreno al Dios. Y luego regala el tabernáculo. Quería conservar la figura del Dios al templo. Y viene el faraón para celebrar el ritual de la primera piedra. Igual a lo que hacemos hoy en día. La primera piedra siempre de adobe de ladrillo. No, aunque todo el templo es piedra calcárea, granito, pero la primera piedra de adobe de ladrillo. ¿Por qué adobe de ladrillo? Porque representa la primera tierra también. Y luego empiezan la construcción. Pero antes de terminar, vienen los sacerdotes de la diosa Sishat, la diosa de las proporciones, medidas en el antiguo Egipto, para controlar las medidas del templo, porque los egipcios no hacían el templo a cualquier medida. Siempre había medidas sagradas, o hacían el templo a veces en una escala diferente. Ellos pensaban que las medidas del templo fueron reveladas por el dios Tut, de conocimiento, sabiduría, 50,000 años antes de su historia. Y viene al final la inauguración del templo. Aquí se ve esos rituales. A ver, a partir de aquí se ve el rey con un arado en la mano. ¿Ok? Arado en la mano, está excavando los 4 rincones. Aquí está cerrando el trigo en esos huecos de los rincones. Pero está aplicado el hecho de los primeros cristianos. Aquí se ve la consagración del templo. Aquí se ve el tabernáculo, que vamos a ver ahorita dentro del santuario. Ahí se ve el ritual de la primera piedra. Ese es el ritual de la primera piedra. De adobe de ladrillo. ¿Ok? Y luego aquí al lado se ve la diosa Sishat, la diosa de las proporciones medidas en el antiguo Egipto. Este rey constructor, a esta parte, el rey Ptolomeo X, okay, con esos instrumentos que llevan en la mano, lo que usan los albañiles, dos palitos con la cuerda para nivelar el terreno. Sí, es simbolizando, claro, la diosa. Claro que en general, durante la época griega romana, las proporciones no tan exactas como la pura era antigua egipcia, aunque los artistas eran egipcios mismos, pero piensan que tal vez esas cosas perdieron su valor. Por eso se ve, mira, un poco la cadera grande, la trasera, el pecho muy saliente. Eso no es el puro estilo antiguo egipcio. Y viene al final la inauguración del templo. Aquí se ve el rey con un rollo de papiro en la mano. El rollo de papiro, esa tiene las donaciones al templo para sus gastos futuros. El rey durante la inauguración baila en presencia del Dios y dona este rollo de papiro de las donaciones al sumo sacerdote del templo, okay, para sus gastos futuros. Avanzamos.
Avanzamos. Bueno, voy a explicar esta parte. Bueno, adelantan por favor, para que cabe a todos. Pueden llegar hasta allá. ¿Es original el color del techo? Sí. No es color, lo que se ve en el techo piensa que por las putrefacciones de las aguas. Como humedad. Sí, como humedad. A ver, la segunda sala de columnas donde estamos ahorita, que la llaman la sala del Año Nuevo, porque los egipcios pensaron que la figura del Dios que está puesta dentro del santuario, el lugar más oscuro en todo el templo, más cerrado, piensan que al final del año pierde su energía. Por eso, en una fecha determinada, se coincidía hasta ahora con la época de la Navidad. Ellos llevaron la figura del Dios subiendo a través de unas escaleras que se ve por allá, escaleras en forma de caracol, hasta la terraza, dejando la figura ahí un día y una noche para conseguir energía solar y lunar suficiente para pasar otro año en el santuario. La subida siempre a través de esas escaleras, forma de caracol, porque piensan que el halcón cuando sube o vuela, sube así en círculos, pero la bajada de otras escaleras tiene forma recta. ¿Okay? Sí, ellos bajaban desde ahí. En todos esos templos de Egipto, siempre los sacerdotes llevaban la figura hasta la terraza del templo, excepto un templo. ¿Cuál templo piensa? El famoso templo de Abu Simbel. Porque en Abu Simbel los sacerdotes no llevan la figura de dentro del templo hasta afuera, no. En 2 días por todo el año el sol ilumina el templo y llega hasta el santuario. Por eso hasta la fama sabe de ese templo. Aquí se ven los sacerdotes, ya era gente como nosotros, medianos, los antiguos egipcios, no era gente gigante, no muy alta, no como los pueblos del Mediterráneo. Aquí se ve los sacerdotes con sus túnicas blancas, sandalias, las primeras crocs o caracas en la historia del mundo era de papiro. Y luego se ve que están depilados. Esa es una fila de varios, mira. Esa como 5 o 6 sacerdotes en la misma fila. Y aquí se ve el rey como sumo sacerdote con la piel de tigre. Creo que los sacerdotes en el antiguo Egipto eran gente de mucho prestigio, porque no solamente manipulaban la religión, pero el conocimiento de la sabiduría, porque los mismos sacerdotes eran los profesionales, los médicos, los arquitectos, los artistas eran los mismos sacerdotes. Y tenían canones, ¿sabes?, de comportamiento y leyes de alimentación. Y tal vez las leyes de alimentación, el kushir de los judíos o el halal de los musulmanes, tal vez tiene origen de los antiguos egipcios, porque ellos tenían comida prohibida. También, ya no, los sacerdotes antiguos egipcios no comían el cerdo, la comida que dura para digerirse, okay, tampoco lo comían, no pueden ser borrachos, siempre tienen que hablar con una voz baja, tenían un comportamiento, ¿sabe? Muy estricto, y quien atraviesa lo juzgaban en el antiguo. Por eso usaban de mucho prestigio, tanto en Egipto como entre los otros países. Claro que aparte de eso tenía mucha fama con su conocimiento. De todas maneras, esta es la escena del año nuevo. Vamos avanzando, ya me falta 5 minutos y luego les voy a dejar para...
Guarda, c'è la prima generazione, no? Sapeva cosa sta facendo. Seconda generazione. Terza generazione non sapeva niente. Poi noi Bueno, aquí por favor. Bueno, a ver. Claro que algo importante se nota en la construcción del templo egipcio. Siempre al profundizar en el templo, al entrar al templo, siempre se ve el techo más bajo, el suelo más alto, ¿okay? Las paredes más angostas. Y cada vez hay menos luz, empezando con dejamos un paso. Empezando con el patio que no tiene un techo, y luego la sala de columnas tiene menos luz, y hasta aquí el santuario es el lugar más oscuro en todo el templo. Su filosofía en la construcción, los que están entrando al templo están subiendo para estar a la altura del Dios, y al revés, si el Dios está saliendo, está bajando para estar a la altura de la gente. Todas las partes que hemos pasado tenían una puerta. Ya de aquí se ve el santuario, tiene una puerta, este vestíbulo tiene una puerta, la primera sala de columnas tiene otra puerta, la segunda sala de columnas tiene otra puerta, el patio tiene otra puerta. En el antiguo Egipto, depende del puesto de sacerdotes, puede acceder hasta cierta parte del templo. Ya no todos los sacerdotes pueden llegar a donde quieren, no. Siempre depende de su experiencia y siempre su año de servicio. Los sacerdotes del Antiguo Egipto hacían servicio un mes y tienen 2 meses de vacaciones. ¿Está bien? Durante el mes de servicio y un mes antes de llegar al servicio no pueden hacer el tiki-tiki con sus mujeres. ¿Saben qué es el tiki-tiki, verdad? Sí. Tiene que ser puros. Sí, tenían mujeres y tenían hijos, pero durante el mes de servicio no pueden hacer sexo, y un mes antes de llegar también no pueden hacer sexo. Tienen que ser puros. Tal vez los que hacen el servicio, por ejemplo, durante este mes al templo 500 sacerdotes. Okay. Suponemos que son 6.000 sacerdotes, 500 cada mes. Empiezan siempre los rituales cuando se despiertan, llegan al lago sagrado, se purifican, okay, y van a la cocina del templo, preparar las ofrendas, y luego llegan hasta la fachada del templo. Si todavía está oscuro, iluminan, limpian, queman incienso. En lo que pasa de la primera puerta puede ser la mitad de esos sacerdotes que pasan hasta el patio y luego cierran la puerta y también limpian, queman incienso, celebran unos rituales. En lo que pasa del patio hasta la primera sala de columnas puede ser la mitad de la mitad. También hacen lo mismo, cierran la puerta, celebran rituales, queman incienso. Lo que pasa de la primera sala de columnas hasta la segunda, la mitad de la mitad de la mitad. Lo mismo, lo que pasa de la segunda sala de columnas hasta ese vestíbulo, muy pocos sacerdotes. Y al final, lo que pasa de esta puerta para llegar a ese vestíbulo, el sumo sacerdote solamente. Tal vez otros sacerdotes le ayudan para las ofrendas, para llevar las ofrendas, a dejarla aquí y luego salen, y el sumo sacerdote cierra esta puerta. ¿Da? Y luego aquí, ante la puerta del santuario, rompe el candato, que siempre había un candato de adobe de ladrillo, rompe el candato y abre la puerta y saluda al Dios. ¿Ok? Y lleva la figura del Dios dentro del tabernáculo para dejarla encima de colina de adobe de ladrillo, recordando la colina primigenia o la primera tierra también. Y luego lleva las ofrendas de este vestíbulo hasta el santuario para dejarla en presencia del Dios. Y empieza a cambiar la ropa al Dios cada día con una ropa nueva, limpia.
perfumes, cambiar las joyas, la corona, porque el dios tiene muchas coronas. Y cuando termina de eso, deja al dios para comer. ¿Okay? Las ofrendas, claro que carne, leche, todas las frutas, todas las verduras. Los antiguos egipcios no conocían el pollo, ¿okay? No había pollo en el antiguo Egipto. Y deja el dios, hasta que termine el dios. Cuando termine el dios, quita casi todas las ofrendas, pero deja las dos cosas que pueden aguantar el tiempo hasta el día siguiente. Deja la cerveza y el pan. ¿Por qué no deja leche, por ejemplo? Porque los egipcios pensaron en el poder del olor. El perfume tiene poder. El buen olor puede dar vida y energía a la gente. El mal olor puede quitar vida o causar como maldad dentro del lugar. Eso queda en nuestro patrimonio hasta ahorita. Yani, si a ustedes les toca visitar una casa egipcia, como en el pueblo nubio, por ejemplo, las casas ahí, se ve la gente siempre queman incienso dentro de sus casas. Porque pensamos que casa con buen olor es llamativa a los ángeles. Y casa con mal olor y llamativo más a los espíritus malignos. Ese queda en nuestro patrimonio hasta la actualidad. De toda manera, entonces no dejaban algo que se puede estropear adentro de la casa del dios. Y luego ya cuando el dios termina de comer y regresa la estatua al tabernáculo, el sumo sacerdote empieza a hacer unas vueltas, es el saludo, antes de abandonar el tabernáculo. Y a su salida, claro que nunca da la espalda, siempre sale dando la cara, llevando en su mano una taza de harina y arena, las dos cosas, harina y arena. A su salida, echa eso en el suelo. ¿Por qué hacen eso? Porque a través de las marcas saben si alguien ha entrado al santuario o no. Porque debe ser solamente el sumo sacerdote. Y luego cierran el tabernáculo hasta la oración del mediodía y la última oración antes de cerrar el templo. Esta cámara que se ve aquí era un laboratorio. En este laboratorio hacían los perfumes de los templos. Hay perfumes hasta ahora conocidos en Egipto, son de la época antigua egipcia, como de la loto, la flor de loto, el papiro, y hasta ahora se usa la gente. El dios, entonces todo ese lugar donde estamos era la casa del dios, ¿ok? Nadie vivía aquí, ni un sacerdote. A veces el dios espera o invita a su casa a otros dioses. Por eso se ve unas cámaras ahí que están alrededor del santuario. Eso en caso de venga, otro dios, puede tener un lugar para esto. ¿Okay? Colorín colorado, ese mensaje. Bueno, ¿alguien de ustedes tiene una pregunta? ¿Cómo iban ganando acceso a los sacerdotes? Siempre por experiencia y por estudio. Las dos cosas. Bueno, a ver, ahora 7:45. 8:30, por favor, donde nos ha dejado el autobús. ¿Está bien? 8:30. Donde nos ha dejado el autobús. Me van a encontrar ahí, 8:30. Que lo pasen muy bien. La comida básica. El antiguo Egipto, el pan. Tenían 100 clases de pan y carne. Y claro que las verduras porque Egipto tierra de cultivo. Bueno, vamos a entrar en el laboratorio. Espero que os haya gustado. Es muy interesante. Y ahora, pues dedicación a hacer fotos, recuerdos, cosas así. Por ejemplo, ahora voy a empezar haciendo la primera foto. Si me mira Adriana, pues ahí saldrá. Adriana. Bueno, yo trato de no parar, pero no es fácil. Bueno. Ponte al lado de esa figura, me gusta mucho. ¿Al lado de cuál? De esa de aquí, a la izquierda o a la derecha. Yo me pondría a la derecha porque en los escritos que hay ahí. Y bueno.
Venga, bueno, es mejor esa de ahí porque está más completa. Sí. Así está bien. Ahí. Y esta más atrás. Dame una. Voy a parar de grabar y luego seguimos grabando. Vamos a ver el santuario. 400 años antes de Cristo. Además, las escenas hablan de celebración del nacimiento de Horus de su madre Isis, la diosa del amor. Esa es una réplica. La barca original no sabemos dónde está. Esta es la barca original, dice. Increíble. Ponte ahí, Adriana, un momento. Bueno, increíble, ¿no? El lugar. Bueno, sí, seguimos paseando. Adriana, ven. Adriana, vamos a pasear por aquí y luego subimos para afuera. Este lugar no lo hemos conocido. Imaginaros todas estas paredes que no le hubieran estropeado los relieves, que estuvieran pintadas como estaban pintadas en su origen. Con los ojos puedes diferenciar zonas que sí que todavía se ve las pinturas, por ejemplo, aquellas de allí. Se pueden ver las pinturas. Está increíble esta, ¿eh? Ma questo doveva impressionare la gente. Vamos a entrar. Vabbè, poi noi ci studiamo il russo mongoliano, voglio dire, però questi, cioè, questi sono i murmuri, tutti dipinti, cioè, Anche fuori, esatto, anche fuori. Dicevo colori molto accesi per riflettere la luce. Está fantástica, ¿eh? Fíjate esta pared de aquí. Ponte ahí. Aquí aprovechando para hacer unas fotos a Adriana. Y que tienes que buscar el momento porque si se llena ya no puedes. Y una en la puerta. Es que fijaros qué pintura. Eso sí, traeros los celulares descargados de fotos porque aquí, mira qué bonita es este de aquí, que me está entregando la llave. Ahora aquí y luego una en esa parte. Bueno, espero que os esté gustando el paseo que estamos haciendo. La verdad es que no hay mucho tiempo, pero es fantástico esto, ¿eh? Bueno, el chavalote lo tenemos aquí al lado. Nos va a hacer una foto con su cámara. Esta habitación me gusta mucho. Sí, que se ve muy linda, ¿no? Sí. La verdad no, es que no hay ni nada, no hay de lo que está picado, ¿no? Sí, ningún deterioro tampoco. Qué bueno. Oye, yo creo que en esos tiempos, yo creo que ya llegaron los costeros un momento que les dio mucha hueva de picar todas las esculturas, ¿no? Y es una pena que lo hicieran, la verdad. Pues sí. No, todas son originales. Todo eso es original, imagínate. Bueno, aprovecha para hacer una foto ahora que no viene nadie. Y luego ponte en esa esquina. Mírame, Adriana. Papá. Ya está. Ponte en esa esquina. Si quieres. A ver, haznos una foto los dos. Bueno, a ver, ponle a ella. Yo también aprovecho. Es que tienes que ir al vuelo, ¿eh? Aquí con las fotos. Con tu cámara, ¿qué tal? Ponte aquí conmigo. Con el teléfono. Aunque la hagas solamente del medio cuerpo. Pero papá. Espérate un momento, voy a parar de grabar. Bueno, como veis está lleno de salas hermosas, ¿no? Lo que sigue. Nos vamos a la siguiente, fijaros. Aquí están destrozadas porque les picaron. Es una pena que hicieran eso. Ahí también picaron y en esta sala estamos aquí. No, eso no es por suerte en algunas de las... ¿El buitre? El buitre está aquí en la otra cámara. ¿El qué? No, que dice que parece un buitre, pero para nada es un buitre. Es un halcón, hecho y derecho. Sí. Vamos a ir a esta que hay aquí al lado. Esta sí está picada, es una pena.
Oye, papá, no sé si luego puedes notar ver alguna que otra que sí está un poquito pintada. Sí, ya me he fijado en algunas que otras. Ahí está alguna estrella pintada también, por ahí. Oye, ¿esa no es Cleopatra? No sé. ¿Sí la ves? Sí, hay una mujer ahí, pero puede ser otra, ¿no? Aquí no sé si sabía de Cleopatra en ese tiempo. Mira, aquí hay monos, mira, hazme una foto con los monos aquí, mira. Es raro ver esto de monos, ¿no? Son babuinos. Paudinos, Paui, bueno. Y luego Estamos en Ombú, departamento de 2 recámaras ubicado en la avenida Guayacán de Cancún. Estos departamentos son impresionantes, bastante amplios, 87 metros cuadrados de pie. Sí. Cuéntanos un poquito más. En 2 recámaras, la recámara principal con una cama king size que es bastante amplia, tu vestidor y tu baño para que estés totalmente separado de los niños o de las visitas, tu sala comedor, tu cocina que está muy bonita y muy amplia. ¿Y qué crees? Viene desde los 3 millones de pesos, por debajo de los 3 millones de pesos. Es un gran precio, muy bueno para lo que es la ubicación. Tenemos el mantenimiento de 1.700 pesos mensuales cuando lo que nos están ofreciendo de habilidades son excelentes. Aparte tenemos piscina, cancha de fútbol, 2 aparcamientos por departamento a excepción de la último nivel y se nos olvidó del interior tenemos área de lavado también. Área de lavado, sí, que muchos ya Así no hay. que ahí os dejamos, espero que os guste. Señales que le pusieron el cubito rojo. Ese es un halcón y el otro se supone que... ¿El qué? Esto de aquí. Sí, hay una garza ahí al lado del halcón. Oye, lo hacían muy bien, ¿eh? Muy bien. Fíjate qué dibujos más fantásticos hacían. Lo hacían bastante bonitos. Aquí está el color rojo en esa parte. Y bueno, está fantástico esto. Mira, está negro. Y luego cómo sacarían los colores, el azul y el rojo. Oye, pero ¿cómo tenía que ser esto de impresionante sin nada picado, con los colores? Las luces que le pondrían de antorcha, me imagino, no estoy seguro, de aceite. Pues más o menos sí se tardaban unos 100, 120 años en hacer todos estos templos. Pero es impresionante el trabajo que hacían, ¿eh? Fíjate encima de la puerta también el grabado. Pues vamos a seguir paseando. Ahí tenemos otro. Es que si tuviera que explicar el guía, cada rinconcito de aquí, nos pegamos todas las horas del día y no hemos terminado, ¿eh? Por eso hice un resumen. Fíjate. Él está indicando aquel toro o vaca que hay ahí arriba. Sono fatti periodi diversi, Bueno. ci sono quindi faraoni diversi. Quindi... Habla algunas imágenes de la estructura, luego afuera nos haces unas fotos también. Mira, mira esta pared, el redondeo que tiene. Está precioso este templo, precioso. Y mañana dicen que vamos a grabar, bueno, vamos a conocer, mejor dicho, lugares espectaculares también, como el templo de Ramsés II, Nefertiti. Y bueno, yo para mí todo esto es nuevo, ya lo sabéis, es la primera vez que me adentro aquí en esta civilización. Mira, en este dibujaron como cosas de cocina, ¿ya viste? Ajá. Ollas, vasijas. A lo mejor aquí era donde hacían las comidas, vete a saber si está en la cocina, ¿no? Porque cada lugar está para un tema diferente, ¿no? El primero que visitamos, de la primera habitación, era de perfumes. Vete a saber si esta es la de la comida. Se supone Qué que esto pena. de aquí, se supone que esto de aquí es un escrito. Sí, es un escrito. Esto es como... El mensaje que ellos escribían.
En la escritura suya, la escritura de los egipcios. Son letras egipcias. Sí, exactamente. Aunque sean como dibujos, son letras. Y no sabemos qué dice ahí. Nosotros no, pero los arqueólogos sí, lo saben perfectamente. No nos dicen qué dice ahí. Pues imagínate, tienes que tener un guía a tu lado, pagarlo de tu bolsillo y está contigo 24 horas y te explica lo que tú quieras. Oye, Ya. pero esto qué significado tendrá, porque se supone que esto asemeja como si fuera una cruz, ¿no? No, pero encima le han puesto, no, no es una cruz, pero le han puesto manos si te fijas. Entonces Sí, puede pero ser... yo veo mucho este símbolo. Puede ser, no sé, según qué significado lo veo como una llave, en otro significado, en este por ejemplo, parece como un dios que te está entregando algo, con alas, no sé. Aquí también hay otros dibujos, otros relieves. Qué pena que le rompieran todo, lo picaran. Pero bueno, han quedado algunos bastante bien. Entramos a otra sala. Ahora ya por aquí no vamos a hacer tantas fotos, vamos a hacer más fotos en la parte de fuera y en la parte de las columnas también. Aquí ya empezamos a encontrar mucha más gente. Ah, porque esta es donde está el tema este de la barca, el santuario. Aquí lo tenéis. Y nos vamos a ir. ¿Qué hay por ahí? Vamos a ver, ya que está abierto. Debéis de llevar siempre moneda local pequeña para ir al baño, cuando vayáis al baño pagarlo. Fijaros. Por aqui você meteu, Adriana? Você tá um pouco. Se ele fosse dos meus pais lá, você não ia ficar. Não, eu não gosto quando abre me encosta ponto. Deixa fica passando a mão em mim. Só a mão, ele pôr no braço dela. Qué suerte, dame a mí. Qué suerte tenía Adriana, le podía hacer foto aquí. Saludito. Hoy no me puedo apoyar. No, no te debes de apoyar a las paredes. Yo me acababa de apoyar un poquito. Sí, lo estoy grabando en 360 porque... Oye, esto es más bajo, ¿eh? A ver, otra fotito por aquí, cariño. Aquí no hay tanta gente, qué bueno. Ponte por ahí. Mira este grabado de aquí. Ponte más para acá. Aquí mira una foto. Sí, ahora nos vamos a ver. Hay unas escaleras. No pasa nada. Bueno, pues estos grabados se ven fantásticos. Fijaros qué grabado. Muy bueno. Izquierda, muchachos, izquierda. Vamos para arriba. Pues estamos subiendo a la parte de arriba. Aquí Adriana haciendo fotografías, pero fíjate qué grabados más buenos y bien hechos. Iba a decir que en las escaleras tendríamos unos grabados como los que estamos viendo. Aquí está con un papiro, entregándoselo. Ya no hay. No hay nada que ver aquí. Está cerrado. Está cerrado. Bueno, pues este es el final de la subida. No podemos ir más. Déjame la... No te caigas, pues. No tardes mucho, ponte. Bueno, pues seguimos bajando. Aprovechamos cualquier espacio. Mírame ahora, paisana. Están haciendo foto. Mírame. Sí. Ya. Yo creo que yo soy duro. Aquí hay que peinar al vuelo. Ahora. Mírame, paisana, cuando puedas. Pasa a la mujer y ya gírate tú. Ahí. Ya veis cómo hay que hacer las fotos. Algunas salen mal porque hay poca luz y tengo que hacerlas quietos.
collimation, droit de couloir, regardez la direction, tout le monde regarde vers là-haut, comme ça. C'est une Mira que aquí collimation. tiene su color. Regardez la méthode d'aération encore. Voilà, c'est... Bueno, aquí tenemos un pantoncito. On voit le tir happy du génie. Le han puesto los ombligos. En las columnas ahora. Ponte por una columna a otra, mira por aquí que no hay nadie. Vamos a hacer fotos por las columnas, ahora voy a parar de grabar. Preciosa. Haciendo fotos si quieres, Adriana, porque yo estoy aquí enamorado de esta sala. También está fantástica. Es estrechita, no muy grande, pero está muy bien y bien conservada, con buena iluminación alta y algún color que otro por ahí arriba. Bueno, pues vamos a seguir paseando. Eso está muy bien. Hemos aprovechado que no llegaba nadie. Otra vez aquí. Voy con Adriana. Me voy a poner ahí debajo, me va a hacer una foto justo aquí debajo. Fijaros lo alta que es la pared. Fantástica, ¿eh? Qué pequeño me siento al lado de esta estructura. Bueno, pues hemos salido aquí a esta parte. Tenemos un poco de luz solar. Está lleno de grabados todo. Impresionantes grabados. Nos hemos hecho una foto debajo de aquel. Y vamos a entrar otra vez para la zona de las columnas. Y luego vamos a intentar hacer ya fotos, camino de vuelta. Nos faltan 20 minutos creo todavía. Fijaros lo rápido que tienes que ser. Pues imagínate si no fuéramos así de rápido los tours, esto se quedaría atorado de gente. Ponte ahí, Adriana, porfa. Ponte ahí. Espérate. Es que antes era el momento. Espérate, quédate allí, quédate. Nos vamos a ir de la zona de las columnas. Una pena que no me pueda quedar más tiempo. Me quiero hacer alguna foto con algún halcón que hay en la puerta, pero no va a ser fácil. Fijaros la cantidad de gente que entra. Esto parece peor que la Quinta Avenida de Playa del Carmen. En esta zona las columnas son con más vista. Aquí hay más luz. Ponte por ahí que hay más luz, porfa. Y puedo hacerte una foto al lado de aquella columna que tiene un poco de sol. Ya estamos al lado del patio central. Adriana. Ponte ahí en medio. Pues ya veis, una sesión de fotos visto y no visto. Luego ya eliges las que te gusten más. No vas a... Primero de todo son para nosotros, eso está claro. Aunque yo estoy grabando en este momento, ¿no? Voy a parar. Aquí fuera es casi imposible hacerse fotos que tú salgas solo. No tenemos casi tiempo. Queremos ir un momentito al baño también. Ahora tengo aquí el chavalote y ya nos vamos para afuera porque estamos en el tiempo justo. Precioso el lugar, ya lo veis. Lugares muy interesantes este que hemos visitado esta mañana. En breve nos vamos para el barco de nuevo y luego vamos a navegar para ir a la siguiente población. Fijaros que también hay colores por ahí arriba. Chaval, al lado del halcón, hazme una. ¿De este? No, este. Entenderás, míralo. Vale. No, pero míralo. Si ya lo he visto. Vale. Bueno, pues nos despedimos de esta belleza de templo. Mucho más bonita de lo que yo sentía al entrar, pero mucho más. Yo diría que con todo lo que hemos visto de información, grabados y cámaras, está fantástico, ¿eh? Bueno, pues a duras penas voy a llegar a tiempo para ir al baño, pero tengo que ir. Fijaros la cantidad de gente que va entrando.
Acordaros que llegamos aquí sobre las 7 de la mañana, horas muy tempranas, pero una temperatura muy buena para hacer tour, buenísima. No te pica el sol, es agradable el clima. Fijaros qué cielo más clarito tenemos por aquí, es raro ver una nube, eso es impresionante también. Y bueno, ya voy camino de la salida. El chavalote ya se fue para afuera también. Y bueno, pues no puedes hacer los vídeos como te gustaría, hacerlos tranquilos, relajados. Así que perdonadme si los vídeos no salen como a ti te gustaría que lo hicieras. Más tranquilo, graba mejor, todas esas cosas. En estas circunstancias es muy difícil hacerlo, pero sí que intento, y eso creo que lo consigo, es que vosotros estéis viviendo esto como si estuvierais aquí conmigo paseando. Ahora tengo que averiguar dónde hay un baño. Posiblemente sean esos de ahí, pero no lo creo. Ahora lo voy a ver. Pues le ponen WC en grande y de momento no veo ninguno de ellos. Ahí pone visita center, no pone nada de baño. Acordaros que aunque estés dentro de un lugar que has pagado por entrar, los baños tienes que pagarlos. Me acaba de decir que creo que está por aquí el toilet, pero no está muy bien anunciado. Vamos a ver si lo encuentro. Creo que está aquí a la izquierda. También imprescindible que tengan baños en un lugar donde viene tanta gente. Aquí no son, será más para el fondo. Y la salida la tenemos ahí enfrente. Aquí tenemos los baños, no se veían. Pues qué bueno, porque los baños valen, si traes moneda local valen 10 libras. Bueno, la zona de descanso, yo ya voy para la salida rápido. 10 libras viene a ser al cambio como 4 pesos aproximadamente. 4 pesos mexicanos. No me da tiempo ni a tomarme un refresquito ni nada, pero bueno, está todo bien. Les espero que, pues eso, que sigáis viendo los vídeos, que le deis like, que los compartáis. Yo creo que voy a dividir el día de hoy esta visita, ya llegando a lo que es el barco, y vamos a hacer 2 vídeos seguramente, o 3, no lo sé. Yo estoy grabando todo lo que puedo también, porque para mí es un gran recuerdo, no solamente para ustedes, sino para mí también. Esta es la salida. Paré de grabar para no molestar a la gente. Los tickets, por si queréis ver cuánto valen. El visitante moneda egipcia 550 y el estudiante 275. 550 viene a ser 10 dólares aproximadamente, 10 dólares con 11 dólares. Me he equivocado, 11 dólares. Y ahora tengo que buscar mi autobús que está por ahí. Yo voy a ser de los últimos en llegar, ya estoy llegando como 4 minutos tarde. Voy a ver si puedo adelantar, porque por aquí pues está atascado mirando las tiendas. Okay, this one. Look who is saying. A mí no me para ahora nadie, como voy solo, pero cuando voy con Adriana, con el chavalote, sí me están parando. Aquí ven que estoy grabando y no se entretienen. Me ven apurado. Y el autobús lo tendremos por ahí. A ver si lo encuentro. Bueno, el tema de las tiendecitas, no entréis dentro si no vais a comprar, no os compliquéis. Y el autobús donde voy, pues tiene que ser uno de estos. A ver si lo identifico. De momento no lo encuentro, Pues no lo encuentro. Seguramente está en la otra parte. Creo que es ese que está ahí. El pedo que hay. Nuestro barco es el quinto, ¿ok? Ajá. Hay barcos antes de nosotros. Tal vez esos barcos quieren salir. Si uno de esos barcos quiere salir,
Mínimo 1 hora vamos a estar esperando hasta que nuestro barco Ayer habías regrese. dicho que íbamos a salir a la 1, ¿no? En el barco. No, el barco sale ahora de No, viaje, ayer. No, ¿ayer? Sí. Bueno, a ver, vamos a regresar ahora al barco. Por favor, no dejen nada en el autobús. Las tarjetas que les han dado a la salida, ahí van en la mano, por favor. ¿Ok? Y a nuestra llegada, no vayan a cualquier sitio, porque en el embarcadero habrá chicos de las tiendas del embarcadero, les va a invitar a ir a su tienda. Por favor, no vayan, porque el barco va a salir. ¿Ok? Ya no tenemos nada hasta las 3:30. La hora de la salida al templo de Comombo. El templo de Comombo no llega a la altura de ese templo, es el más lindo, el más bonito. Y hay que descansar hoy bien, porque empezamos mañana tempranito, casi empezamos hoy por la noche, porque vamos a salir a Abu Simbel muy temprano. Vamos a salir a Abu Simbel como a las 12:30 de la realidad. Guapos y guapos. Todos estamos hablando. Mira la mototaxis esta que tienen aquí. Nada más que un minuto voy a contar a ustedes algo importante. Después de la cena, como a las 9. Lo que no sé cuándo vamos a dormir, porque a las 2:30 sale el tour. A las 2:30 de la madrugada. Va a ser difícil. Pero sí, tú me comentó que va a ir a Abu Simbel. Lo mejor es de saber de todo. Bueno, mañana es un tour que vale 145 por persona, pero dice que es lo mejor para visitar y que no nos debemos de perder. Así que mañana voy a intentar que lo veáis. الو معلش سامحني دقيقة واحدة بس أنا في الأتوبيس أهو نازل ماشي Por favor, guapas y guapos, no dejan nada en el autobús. Por favor. Guapas y guapos. En español es chavales y chavalas. Chavales y chavalas. No, pero es una forma de decirlo de cortesía, no de guapura. En España. Chavales, chavalas, acordaros que mañana a las 2:30 salimos. Voy a contar así un chiste feminista. ¿Lo puedo grabar? No sé, la verdad que... Dicen que en qué se parece el hombre al esperma. Al esperma. ¿Alguien sabe? No. No, ok. Dicen de cada millón a veces sale uno bueno. Ese es más feminista que fascista. Y otro más de mujeres. A ver, ¿alguien sabe las dos hay de la mujer? Las dos hay de la mujer. Ay. La mujer en la luna de miel, ¿qué dice? Ay, qué rico. Y la mujer después de 20 años, ¿qué dice? Algo similar. Ay, no, ahí quítate, dijeron. Hay que pintar el techo. Hay que pintar el techo. Pues muy tarde, 20 años para pintarlo. No creía, a veces empieza en el primer año. También, tienes toda la razón. Entonces ese hombre era bueno. Bueno, pues os estoy grabando un poquito el camino de vuelta, más que nada para que veáis cómo es pues la vida normal aquí en las calles, no en la zona turística. Lo que me sorprende es estos carritos que tenemos de allí por Puerto Aventura, por ejemplo. ¿Ferias de $10 a uno? El conductor, si alguien quiere feria de $10 a uno, el conductor tiene. Feria, dinero. Feria, sí, ferias. Cambio, sí. Si alguien quiere cambiar $10 son 20 de 10 a más chico. El conductor tiene. Bueno, ya hemos llegado a la zona de los barcos, ya lo veis. Sí, ya llegamos. Y qué bueno, porque por mi Por favor, culpa... no paren en el camino. Ahora os explico. Directo al barco y lleven en la mano la tarjeta.
porque ahí uno de los primeros barcos va a salir antes de nosotros. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, seguirme. Bueno, pues siempre es bueno hacer cambio de moneda porque compras cosas y te piden un euro, un dólar, $2 o algo así y vamos a seguir al guía. Y lo que os quería decir es que yo por llegar 5 minutos tarde, como hay 5 barcos, uno pegado al lado del otro, si sale el barco anterior al nuestro, pues es un retraso de casi 1 hora de movimiento del barco. Y por eso tenemos que llegar tan pronto. Porque luego tienen que hacer mucha maniobra. Entonces se supone que nosotros llegábamos antes que otro barco. Sí, al quinto más o menos. Ya vas a reconocer el barco. Bueno, voy a grabar cómo llegamos a nuestro barco porque hay 1, 2, 3, 4. Estábamos el quinto. No sé si se ha movido mientras hemos estado en el tour. Pero ahí lleva la tarjeta en la mano, Adriana. Yo la voy a agarrar. Sí, es en este, ¿verdad? Sí, no, tú sigue todo recto. Tú sigue todo recto. Bueno, este es el primer barco. Pasamos por aquí y ya estamos pasando por el segundo barco, fijaros. Hola. Y así vamos viendo los lobbies de cada barco. Y cada barco tiene su olor diferente. Ahora va a pasar Adriana por otro de los barcos. Y aquí les dan la bienvenida a los que van a venir luego. Muy bonito este lobby. Vamos a este siguiente. Cuando reconocemos nuestro lobby ya sabemos que estamos en nuestro barco. Porque si no lo reconocemos, te pierdes. Pues este es el último. No. A este... Este no. ¿Sí? ¿Sí es este? Sí. ¿No? ¿Ruby 2? A ver. Sí, es este nuestro, sí. No lo parece, ¿eh? Es este. Ah, es al revés. Fíjate tú. Vale, voy a grabar la parte del roof. Chaval. Nos vamos al roof. No reconocíamos ahora el lobby, desde ahí con la luz solar. El chavalote ya se ha ido por la izquierda, nosotros subimos para arriba. Hay algo que le gusta a Adriana, que sí. Bueno, yo me voy para el roof, Adriana. Y aquí el bar, que luego harán el espectáculo por la noche, me imagino. Pero es que no da tiempo. Y por aquí voy a salir. Fijaros que es un barco, un tipo crucero del Nilo, pero no es muy grande, para 100 y pico personas, como dije el otro día. Pero lo suficiente para disfrutar. Bueno, buenos días. Pues esta es la vista a esta hora de la mañana. Todavía no está muy despejado, como lo veis, siempre hay una pequeña neblina que dependiendo de la hora se despeja un poquito, ¿no? ¿Qué, chaval? Impresiona cruzar tantos barcos, ¿no? Para llegar al tuyo. Sí, está curioso. Bueno, ayer tuvimos una sesión de masaje. Qué bueno. Siempre es bueno en los viajes si te puedes hacer uno. Porque acordaros, tenemos unos horarios que no estás acostumbrado a esos horarios. Y el mismo cansancio es el que te hace dormir. Porque yo meterme en la cama a las, digamos, 7 y pico, las 8 y pico de la tarde, cuando terminas de cenar, pues para mí sería dar vueltas y vueltas en la cama. Pero cuando estás tan cansado como en estas vacaciones por los horarios, los tours, el andar, pues te vas a quedar dormido sí o sí. Aún así me traigo unas pastillas de valeriana por si estás un poco estresado, te calme un poquito. Estos son los otros barcos que están pegados, ¿lo estáis viendo? También hay 5. En nuestro caso hemos pasado 1, 2, 3, 4 y este es el quinto. Aunque estos de aquí no sé por qué motivo. 1, 2, 3, 4, 5. Son más anchos estos que estos de aquí. Un poquito más ancho, por eso abarca más. Y bueno, pues gracias a todos los que estáis por ahí. El día de hoy me llegó un paquete reportaje de Peter Machete. No sé cuándo lo voy a poner, si antes, ahora. Donde hace el buceo con el tiburón toro. Sí que lo quiero mencionar. También de Luis Homero.
que está paseando por la Quinta Avenida. Pues si es posible os coloco los paquirreportajes y seguimos aquí viendo. ¿Qué te parece, Adriana? Bonito, ¿no? Lo que siga, que sí. Os pongo los paquirreporteros. Es momento de hacer una pausa en este video y conectar con nuestros leales suscriptores. Sabemos que la pasión por paquirreporteros nos une y hoy queremos llevarte más cerca de la acción sin importar dónde te encuentres en el mundo. Si estás disfrutando de la belleza de la Riviera Maya o explorando cualquier rincón del planeta, tenemos una emocionante solicitud para ti. Como ya sabes, Paco está actualmente en Europa, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero no queremos que te pierdas ni un solo momento de esta experiencia única. Por eso, te pedimos que nos envíes tus videos grabados en formato horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque queremos que la calidad de tus imágenes sea asombrosa y así todos podremos disfrutarlas plenamente. Queremos que tus historias se unan a la sección especial de paquirreporteros y que nuestra comunidad viaje junto a ti. Así que no dudes en compartir tus aventuras, tus paisajes y tus momentos más especiales. Tú eres parte de este viaje, estés donde estés. Agradecemos tu apoyo y participación. Juntos, hacemos de paquirreporteros una experiencia global. Bueno, acabamos de terminar el primer buceo de tiburón toro aquí en la Riviera Maya. Este es un videito para mi amigo Paco y sus seguidores de Paco en la Riviera Maya. Esto con estos dos chicos alemanes. ¡Alemanes! ¡Hostia! Y nada, ha sido espectacular. Hemos visto como 7-8 tiburones toro de buen tamaño. Y bueno, aquí os invito a que vengáis a bucear conmigo con Machete Diving. Mando un saludo a todos aquí desde el Caribe.
Martes 10 de diciembre, Paco, caminando aquí por la quinta. Temperatura ideal. Muy rico. Y aquí andamos, regresamos de Tulum hoy. Y llegamos nada más hoy y mañana aquí a playa. Mañana estaremos en Espujá. Y nos regresamos el jueves a Querétaro, pero el clima está súper agradable. El mar también está riquísimo, muy padre, cero sargazo, playas muy limpias, muy agradable. Mañana te envío fotos y videos de Espujá. Saludos y buen viaje. Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Vamos a hacer un par de fotos aquí de recuerdo. Yo no sé cuando haga el vídeo si me voy a acordar de que he puesto los parques reportajes o no en este momento, que es muy difícil porque ahora yo no puedo hacer vídeos, no da tiempo. Fíjate, te voy a explicar el plan de mañana. Esta noche cenamos a las 8. Serán las 8:30 cuando terminan, son 8:45, te subes a la habitación, te arreglas un poquito y a la cama a dormir, porque si no lo haces lo vas a pasar muy mal al día siguiente, porque a las 2:30 de la madrugada tenemos que estar en el lobby ya arreglados para irnos a esos 2 tours que son maravillosos, dice, y conocer lugares que merecen la pena. Vamos a pagar bastante dinero, vamos a pagar $145 por persona, pero merece la pena, me dice Fernando, no te lo pierdas. El barco en este momento ya se está moviendo, ya va a moverse y a girar, está saliendo. Vamos a grabarlo ya saliendo. Entonces vamos a estar como mínimo 12 horas hasta la hora de la comida de tour. Y eso es lo que Adriana de chocaba, que no sabía exactamente cómo iba a ser. Me voy a poner por aquí para que se vea cómo se va abriendo. Y entonces eso es que no tienes horario, ningún día puedes planificar, a no ser que... Pues no puedes planificar horario de sueño, en pocas palabras, ni horario de desayuno. De comida y cena sí, pero de desayuno no. Fijaros cómo se está abriendo el barco, allí se está abriendo. Y por aquí está bien pegadito. Bueno, ya que me ha pillado aquí arriba en la cubierta, qué bueno que hemos llegado a tiempo, porque eso es lo que quería el guía, porque por eso me regañó un poquito. Paco, acuérdate, porque si tú no vienes y tienes que salir cualquiera de estos barcos antes que nosotros, tendremos que hacer maniobra y perder una hora con la maniobra, porque esto no es fácil. De amarrar un barco pegado uno al lado del otro así que se hagan daño no es fácil, necesita su tiempo. Ahí hay otro que está saliendo también precisamente, y ya vamos camino a contracorriente más al sur. Ahora no me acuerdo de la población cómo se llama en la que vamos, luego si acaso os la digo. Y fíjate que ahí están sacando la basura de lo que es el crucero. Fijaros, hay una barca y están sacando la basura. Así sacan la basura. Bueno, aquí están hablando con el... ¿Qué le estáis preguntando, Adriana? ¿Qué café? Ah, ok. Ahorita sería, si quieres café, es pagar. Sí. La tarde es cuando entra... A las 3 de la tarde te lo regalan el café, ahora sería pagando. Bueno, pues ya estamos, ya nos hemos separado. Y seguramente luego, ya una vez separado, vamos a tirar dirección del sur, dirección del centro de África, por decir algo, porque por allí iríamos para el norte, que sería dirección del Cairo, porque ya sabéis que el río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo, creo, o por ahí al ladito. Bueno, le llamarán de otra manera al mar, pero porque cada zona del mar Mediterráneo le llaman de una manera a veces, aunque van a terminar las mismas aguas. Tómatelo tú, yo ahora pido. Venga, pídeme otro, venga, con leche, porfa. Bueno, chavalote, ¿tú también te vas a tomar alguna cosita? Sí. Si hay pastelillos, traes pastelillos. Imagínate, están en 40 pesos los lates.
Ya traducido a pesos, 40 pesos, ¿lo que? 100 libras egipcias. Ok, el espresso latte, ok, está bien. Está bien. Sí, está bueno. No está mal los precios que nos ponen aquí arriba, la verdad. Podéis consumir. Ayer me pedí una cerveza sin alcohol y me costaba en libras de aquí, egipcia, me costó 80 libras. Traducido a pesos vendría a ser como 50 pesos más o menos, ¿no? No. Sí. ¿Dijiste 80 libras? 80 libras. Esos son $2. Te estás diciendo 50. No. 50 pesos que has dicho son $2, $2 y medio. 80 libras, estamos hablando que es menos de $2. Exactamente. Y menos de $2 viene a ser 40. En $2 son 40, entonces son. No, son 30 y 30, 35. Bueno, más o menos. Espérate, mira, ya está. Para que nos quitemos de líos. Lo miro y ya está. Fíjate que están limpiando el río allí. Y en ese barco le están sacando la basura, como dije antes, en aquel de allí. Hay una barca con las bolsas azules, Adriana, ahí delante. Y allí le están haciendo la recolección. ¿De allá? No, ponte de pie. Ese de allí hay una barquita detrás que está recogiendo las bolsas. Y así recogen la basura de la cocina. Mira, sacan una máquina. Sí, eso están haciendo limpieza del bar, de lo que es el río. Mira, estamos hablando de 32 pesos. 32 pesos la cerveza que pedí ayer. Está bien. No, 50. Tienes toda la razón. Más barata aún. Bueno, y ya se pone en marcha hacia adelante el barco. Ya veis que estamos pasando los otros. Me iba a acercar aquí para que los veamos como los vamos pasando y los diferentes cruceros que vamos a ver. Este también está saliendo. Y hay muchos diferentes, pero a mí me ha gustado la habitación que nos han dado. La he visto bonita, cómoda y hasta amplia. Ahí están los cocineros ahí abajo. Y en este barco hay alguien en la terracita. No se aprovechan mucho las terrazas estas, los roofs. No se aprovechan mucho. Quizá también el clima ahora es un poquito fresquito a esta hora. Pero muy agradable, en serio. Y muy bonito, muy romántico estar aquí arriba. Bueno, pues no sé qué os habrá parecido el vídeo que hemos hecho el día de hoy aquí en esta población. Pero yo creo que ha sido fantástico esa visita a este templo. Me voy a acordar de ese dios, el dios halcón, dicho de otro modo en egipcio. Y bueno, ya veis los diferentes diseños que tienen los cruceros. Este no será el mejor, pero tampoco es el peor, ya lo veis que es muy cómodo. Una barra de bar aquí en esta parte, la piscina al fondo con los camastros. Y aquí en la parte de abajo, cuando bajas el otro nivel, está la sala de masaje, que ayer la aprovechamos. Y también hay un pequeñito gimnasio que no tiene nada prácticamente, una bicicleta para hacer piernas y poca cosa más. Pero bueno, por lo menos lo han intentado, han dicho, vamos a poner algo que parezca un gimnasio. Y fijaros cómo se mueve el agua. ¿Quién diría que esto es un río? Que sí. Es impresionante el río Nilo. Hay zonas que están mucho más acaudaladas y otras más suavecito, pero es impresionante la cantidad de agua que lleva el río Nilo. Me gusta mucho este río, chaval. ¿Sí? Sí, es impresionante la cantidad de vida que da a su paso, ¿eh? Bueno, esta es la bolsa de seguridad que llevamos, tanto Alex como yo. La compré antes del viaje. Está muy bien porque aquí llevas dinero, puedes llevar pasaportes, cosas como el celular, para cargar el celular, si quieres alguna medicina, si quieres algunas gafas que se pueden meter por acá. Y un largo etcétera de cosas que tú te sientas cómodo, lo llevas colgado, como lo llevo en este momento yo, de aquí. Y te sientes seguro dentro de lo que cabe. Claro. Chavalote, yo no sé si aquí voy a despedir el vídeo, pero tú hagas despedida, por lo que sea, ahí la ponemos y hacemos el vídeo de la tarde. ¿Qué te parece? Venga, pues que se cuiden mucho, que les haya gustado el vídeo, que le den like y se suscriban. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, hasta luego, nos vamos a tomar ese cafecito. Pues aquí iniciamos el vídeo del día de hoy, para la tarde del día de hoy, porque acabamos de hacer un templo hace un ratito, que es maravilloso. Mirad qué café más rico aquí en la terraza del crucero. ¿El chavalote no te has pedido nada? No. Bueno, pues aquí estamos navegando por el Nilo a nuestro próximo destino, que lo vamos a ir conociendo. Dentro de un rato nos pararemos a comer también. Luego tomaremos otro café aquí por la tarde. ¿Cómo? Así que os invito a seguirnos porque vamos a hacer una visita a un lugar espectacular también, luego más tarde, después de tomar el café. Y ya estamos en marcha, como veis, estamos navegando por el Nilo.
día 11 de diciembre. Ahora estamos pues aproximadamente a las 9 de la mañana. Acabamos de hacer un tour muy temprano. A las 6:30 fuimos para allá. Templo maravilloso, pero el tiempo contado. Mira, ya está la barca que te vende la ropa, chavala. Sí, esto es gracioso. Me decía Adriana, oye, se parecen las barcas que se paran en el Xochimilco, ¿no? Que te quieren vender comida, cositas de esas. Bueno, pues es un estilo. Ellos agarran, nadie les ayuda, ¿eh? Ellos meten una cuerda, se apoyan en donde sea del barco y esa cuerda lo que hace es que se van arrastrando la misma barca con el barco. Ofrecen su mercancía a los que estamos aquí en el barco, empiezan a chillar, a llamar la atención, y si alguien está interesado, no sé cómo lo hacen, pero les acercan su ropa o sábanas o lo que sea, lo que venden, y ya, y llegan a un acuerdo. Pero no siempre enganchan como quieren, no siempre enganchan. Por ejemplo, a veces les falla o se les suelta y es un problema porque pueden volcarse. Pero bueno, ahí están. Eso nos sorprendió muchísimo a todos los que estamos en el barco, este tema del comercio que se hace entre el crucero y la barquita. ¿A ti también te sorprendió, no, chavalote? Sí. Bueno, yo voy a tomar el café, que no se me enfríe, y espero que os esté gustando lo que estamos grabando. Parece que Adriana prefiere negociar con el chico de la barca que tomarse el café aquí sentadita. Quieres ver qué consigues, ¿no? Bueno, tú también vas a negociar con ella. Llévate el café, llévatelo para allá. Pues aquí me quedo yo solito. Bueno, aquí estoy mirando el tema de lo que estamos haciendo. Entonces, estamos a día 11, por ejemplo. Día 11 es miércoles. Y lo que hemos visitado hace un rato es el templo de Edfu. Luego ahora estamos navegando y después nos vamos por la tarde, después de comer y tomar el café, nos vamos al templo de Kong Ombo. Y aquí te explica lo que vamos a hacer durante el día. Y el dios Sobek, cocodrilo, navegación hacia Swan. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y el día de mañana, que nos cuesta $145 la visita a estos sitios, que son para no perdérselos, pues es importantísimo que me lleve todo bien cargadito. Voy a grabar como pueda, perdonadme si no grabo muy bien. Es como si fuera un en vivo, es con los nervios de que se me acaba el tiempo, que tengo que llegar aquí, que tengo que grabar esto, que a ver qué significa lo otro. Y no es fácil, de verdad, no es fácil hacer una grabación perfecta, editada. Sí lo podría hacer porque agarro los trozos más bonitos y los pongo. Pero yo tengo dos mensajes. Uno es, trabajo la edición y tú sientas resumido todo lo que ha pasado. O trabajo esta forma de grabar en la que tú sientas que estás con nosotros paseando con los defectos y las virtudes que tiene esos momentos. Yo, para que veáis la verdad de lo que está ocurriendo, con mis defectos, mis virtudes y los de los demás, creo que es mejor, aunque tú en ciertos momentos digas no me interesa lo que estoy viendo, puedes pasar para adelante o para detrás. Pero sí que va a ocurrir una cosa, que lo que estás viendo es la verdad exacta, no manipulada. Porque no se puede manipular cuando tú estás grabando casi como un directo. Puedes manipular cuando editas. No, esto lo quito porque me sienta mal. No, esto lo quito porque tal cosa, por la otra. O no quiero enseñar este motivo, no quiero enseñar a tal cosa. No, aquí sale tal como estoy grabando. Y esa es una gran verdad, que no es que yo la haga, sino que es lo que ocurre en el día a día. Y por eso trato de grabar así. Son grabaciones largas, lo entiendo. Mira, ya están negociando. Voy a grabarlo un momentito. Están negociando el tema de las telas. Mira, aquí nuestros vecinos también han conseguido una. ¿Cómo la habéis conseguido que entreguen la tela? Bueno, ahora les voy a preguntar. Mira, aquí tiran la bolsa, ¿sí lo consiguen? ¿Te tiran la bolsa? Sí, pero es que este güey es el de la tienda y no deja que los vendan. Que no dejan que os vendan, porque es el de la tienda. A ver, ¿os ponen algún problema para quedaros? Este es de hombre. ¿Este es de mujer? Sí, es de mujer. La otra hombre. Sí, es de hombre. ¿Y cómo lo entregan luego? ¿De vuelta? ¿Ah, sí? Lo quería con dorado. ¡Dorado! ¡Gol! No, dorado, gol. Oye, ¿cómo lo hacen para acertar? No sé. Y ahora tú tienes que acertar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah, barato. Este para hombre, a ver. No, ese hombre, sí. Ese es para hombre, pero no quiero yo. O sea. Fíjate cómo aciertan.
I have down here. Okay, okay. Tienes una cesta. ¿Pero en cuánto lo vendes tú? Premia cotton 100% de $5. $5, dice. No, pero está bien. 100% al cotton. If you want to buy it, Dime. and he said $15, $10, ¿no? Ver mi. La tela está... ¿Qué dices? ¿Cuál? Señora, esta es la negra. La negra. No. Me va a quedar largo, como si fuera un camisón de dormir. Bueno, ya aclararé. Vosotros, yo me iba a tomar café, quise grabar un poquito cómo funciona. Y el señor de la tienda que está un poquito... Mira, ya hay una plantación que se está quemando, un fuego. Y bueno, el de la tienda está celoso porque él quiere vender, pero no hay problema. Le está diciendo que son mal productos, que son caros y ya sabéis, aquí cada uno quiere vender lo suyo. Y lo entiendo, lo entiendo perfectamente porque él tiene su negocio y los otros vienen pues aquí intentando ganarse la vida también. Ya lo veis cómo funcionan. Yo la verdad que no sé qué pasaría si se cae al agua, no entiendo. Fíjate cómo se arriesgan a perderlo, ¿no? Fíjate cómo lo hacen, increíble. Ahora está en una posición que si lanzan otra vez algo se va a poder ver. Y luego cómo lo van a hacer para pagar. Mira, Adrián se está probando la ropa y una alfombra también. Te está ofreciendo. Te ofrecen de todo, hasta alfombra. No es que sean alfombras, se lo ponen por arriba también. No entiendo. Bueno, hay cosas que no entiendo. Pero está interesante. Mira cómo sigue metiéndose con el tema de la compra. Pues si quieres tener en renta un departamento tipo estudio, amigado, equipado y decorado aquí en Playa del Carmen, una de las mejores ubicaciones, como estamos al lado de la Quinta Avenida, entre la 10 y la Quinta, la playa muy cerca, a 5 minutos, como es Playa Mamitas, este departamento te invita a que lo rentes. Aquí estoy con Ana, que nos va a invitar un poquito también a conocerlo. Sí, y aparte ahorita ya viene la temporada vacacional, así que apártalo desde ahora porque los precios pueden subir. Exactamente, y este departamento, así como lo veis en este momento, recién entregado, lo vais a utilizar vosotros para disfrutar de estas navidades maravillosas que nos llegan en cuestión de un mes. Acordaros, aquí en Playa del Carmen las rentas se disparan en esas fechas y todavía tenéis disponibilidad de un departamento como el que estamos viendo. Bueno, pues ahí siguen con la negociación. Me estoy tomando el café, pero también está emocionante esto de verlos negociar. ¿Cómo le pagarán el dinero? Porque ellos tiran para arriba. Si no lo quieres, ¿cómo lo haces? ¿Lo tiras para abajo? Y luego, ¿cómo les pagas en dinero? ¿Se lo metes dentro de una bolsa o cómo es eso? O él se acerca ahí, se está acercando al barco. Fíjate cómo están acercándose. Me voy a acercar ahí otra vez porque tiene su interés. Ya se bajó el chico de la tienda, ya se bajó. Amigo. Oye, ¿cómo lo habéis hecho para pagar? No compré nada. No compraste nada. No sabemos cómo se va a pagar, estamos esperando al chaval. A ver cómo lo hace. Buenas. $1,500. ¿1,000? It's good. Bueno. Ahí está tu papá. ¿Por qué Tiene 100, dame 100 por favor. ¿Y por qué pagáis tan caro? No. ¿No sabéis negociar o Son qué? 700, no, si era 1,500 se lo bajé 700. Ah, ok. Era 600 lo que pedía, pero bueno, me reducé por 100, por $2 más. Sí. ¿Es de 100? Ah, no. Espera. A ver, ¿y cómo le vais a pagar? Pues se lo tiramos con otra bolsa.
¿Ese es de 100? Agarra esa, Ah, sí, sí. mira, ese es de 100. Ya está, ya está. Oye, ¿esto qué es? Eso de Turquía, Esos son liras. turcas. Entonces, Acuérdate de cambiar el dinero turco, no lo metas ahí. Acuérdate que yo lo separé para no equivocarme. Si no lo separas, te vas a equivocar. ahorita lo voy a hacer. No, no se cae. Ah, bueno. Bueno, está el ahí la he dinero. metido, espérate. Ahí la he metido en la bolsa. Oye, pero Dos chalaban, una bolsa. Dos chalaban, una bolsa. Ah, Dos chalaban, una bolsa. ahí amárrale en el nudo. Las dos en una bolsa, porque si no se va a volar. Que agarre peso. Ahí lo va a cerrar. Un nudo. Mira, mira, mira el dinero, donde lo ha puesto. Déjame que lo grabe. ahí voy, espérate. Ahí está. Es que si no se sale todo y luego. Buena experiencia. Qué cagada. Ahora a ver cómo lo haces, porque cuando le fallan a ver cómo lo hacen. ¿Mejor? A ver cómo lo hace Adriana. Ahí va esta. Espérate. ¿Te lo tiro yo tú? Ah, bueno. Ya esa no, esa no, esa no. Ah, esa es la tuya. Sí. Iba a sentar. Ahí está verificando que el dinero está ahí, se lo hemos dicho, que el dinero está ahí. Y ahora está agarrando el dinero. Mira. 250 pesos. Ah. Dice que es pacho, ¿no? Bueno, ya tienen su dinero, ya han hecho su negocio. Fíjate qué forma de hacer negocio difícil, ¿no? Lo que sigue. Y bueno, y a lo mejor alguien más quiere comprar algo, están enseñando todo lo que tienen por ahí. Mira qué toalla más buena, más bonita. Bueno, ¿qué? ¿Estás contenta con lo que has conseguido? Es de algodón, mira. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. ¿Esta es una toalla? No, es como como un mantel, algo como para ponerlo en ¿Eh? ¿Cuánto se los dieron? 280 pesos. Por mí es 100, 100, por mí. ¿Tú lo tienes? 100 pesos. 100, 100 pesos, 100 libras. 100 libras. Sí. Sabéis que este hombre lo pone todo más barato, a mitad de precio. Lo que te ofrece en la barca, él te lo ofrece más barato. Pero ocurre una cosa, que ahora tú vas a su tienda y te dice que a ti no te vende, porque la has comprado fuera. Pero esos precios que te está diciendo que te da, luego no los da, porque el otro día fuimos y le quisimos comprar una camiseta y él decía 5 a 5 a 5 y luego lo convirtió en 8. Así que no te puedes fiar de lo que te dice. El hombre está celoso y le está diciendo que lo que han comprado él lo da a mitad de precio. Sí, luego le decimos, vale, ahora bajamos a comprártelo. Y dice que a ellos no le vende. Pero luego cuando vas a comprar, como nos pasó el otro día, nos decía $5 y cuando le dijimos, vale, 8. Ah, este de aquí. Sí. Pero no quiere que compremos a los locales. No quiere, se pelea. Tiene el monopolio. Sí. El monopolio de... Bueno, le estaba explicando a los compañeros que tenemos por aquí en el barco que es contradictorio todo lo que pasa, porque yo entiendo perfectamente que su negocio lo defienda, pero es que antes de comprar a ellos nos habíamos acercado a comprarle a él, y esto lo hemos comprado más que nada para enseñar cómo funciona, ¿no? Pero cuando vas a comprar a su tienda, tú miras un producto, te dice un precio, miras el de al lado, que es lo mismo, y te lo cambia el precio. Y ya te lo sube. Cuando te ves muy interesado, te lo suben el precio. Esto es Egipto, así lo tenéis que entender. Sabe a café turco. Sí, ¿no? Bueno, ¿estás contenta cómo has hecho la compra? ¿Te ha parecido bien? Bueno, la compra la hizo Alex, porque a él le gustó ese. Ajá. Sí, pero está bien. Bueno, es que más que nada como que para ayudarlos, ¿no? Porque sí como que se arriesgan al momento de acercarse a este barco. Bueno, sí, es lo que estaba diciendo, que por una parte entiendo lo de la tienda, porque él tiene que pagar su negocio y para eso está ahí. Y por otra parte esa gente que arriesga tanto para hacer este tipo de negocio que está haciendo. Entonces es contradictorio un poco. Pues yo a lo mejor voy a su tienda y le compro un vestido. Ahora mismo está discutiendo con otros, le está diciendo que el producto es malo, que lo tiene bueno, que él lo vende más barato, que eso es mala calidad, le está diciendo todas esas cosas a esa gente. Y ahí siguen los de la barca. Los de la barca no saben que está aquí el dueño de la tienda, ellos solamente hacen ofrecer y ofrecer. Y tienen parte de su negocio, que bueno por ellos. Bueno, es lo que dice Adriana, que son más necesitados esta gente que el de la tienda, y aparte el de la tienda también le estamos comprando, no es que no le compremos. Pero bueno, ahí están con su lucha. El chavalote se me quedó por ahí.
Está bonito, mira, fíjate qué paisaje tenemos aquí con esta islita en medio del Nilo, porque la otra orilla está bastante lejos. Tenemos aquí otra. Y los barcos ya saben por dónde tienen que pasar en caso de que haya un poquito, pues, de poca profundidad, ¿no? Ahí hay varias barcas pequeñitas. Y esto, fijaros cuánto tiempo se pegan al barco. Imagínate la de kilómetros que tienen que hacer luego. Bueno, luego van a favor de la corriente, ahora van contracorriente, ¿vale? Pero su día va a ser este, va a estar detrás de un crucero, detrás de otro, y así van a estar. Como somos el primero, detrás van a ir viniendo más cruceros, se van uniendo. Pero Adriana, ya llevan un buen rato agarrados. ¿Cuántos kilómetros llevan ellos desde donde ellos empezaron a trabajar? A ver cómo vuelven. La suerte que tienen es que van a contracorriente ahora y después van a favor de la corriente, será más fácil. Ellos van sin motor, acordaros. Ellos tienen que darle a... ¿cómo se le dice? Ya se me olvidó. Pues tienen que darle con los brazos ahí para llegar al lugar. ¿Cómo se le dice? Se me olvidó. Joder, que cae cabeza tengo. Eso pasa cuando estás cansado, cuando duermes poco. Fíjate que no sabes decir la palabra, una palabra tan normalita. Ay. Pero bueno, ahí están enseñando su género para arriba y para abajo y contentos de... pues bueno, contentos. Es su día a día, ya lo sabéis. Y al final ganaron el interés, y el otro se está metiendo y diciendo que yo se lo vendo más barato. Que eso no lo hagan, que yo lo vendo más barato. Pero como habéis visto, no te lo pueden quitar lo que estás haciendo. Otra cosa es que te haga sentir mal por hacerlo. Bueno, pues ya está. Yo creo que con este rato de grabación es suficiente para haber entendido cómo funciona. Es gracioso, ¿eh? Cómo se arriesgan a perder el género, a perder el dinero. No sabían ni que lo tenían metido el dinero dentro. ¿Cómo esperaban ellos recibir el dinero? No sé. No tengo ni idea. Pues llevo ya terminado el café. Mira, estos siguen todavía ahí haciendo negocio, creo. Están ahí terminando ya para que le paguen. Fijaros cómo tiran la bolsa. Ahí está la bolsa. Y con la mantita es lo que agarran la bolsa. Ahora están bajando el precio para que se lo quede. Pero está bien, para que el chavalote aprenda. Mira, mira, le voy a tirar otra bolsa. Mira cómo la aciertan. Bueno, así funciona. Y ahora quiero grabar por la otra zona, la que estamos cerca de lo que es la ciudad. Por aquí estamos pasando todavía por una población. Es que todo el Nilo prácticamente está casi habitado, se podría decir, ¿no? No es así al 100%, pero casi todo lo que vemos en Egipto está alrededor del Nilo. Casi todo. Y más por aquí, que vamos camino del centro de África. Imagínate si no tuviéramos este pedazo de río, a ver quién vivía por acá. Difícilmente, ¿no? Y bueno, pues es otra forma de vida la que estamos viendo. Y qué bueno que podamos disfrutar unas horas de la travesía, del descanso que tenemos aquí. Pues luego vamos a bajar a comer, pero luego otra vez aquí a tomar el café de la tarde. Y ahora ya con una mandarina que está ahí Adriana, qué bueno. Pues no sé qué os gusta más, si ver aquella parte o ver esta de acá, con todo lo que es las plantitas. ¿Por qué habitan más en una zona que en la otra? Pues debe ser por el tema de dónde asentaron el pueblo, ¿no? Bueno, de todas formas esto es una isla, ¿eh? Detrás sigue lo que es el río. Esto es una pequeña isla que se forma en el medio. Y cuando estaban las crecidas del río, que ahora mismo estará más controlado, pues imagínate hasta dónde se movía el agua. Ahí siguen trabajando. Fíjate que es increíble, ¿no? Que puedan trabajar así. Pero no esta barca. Hay yo que sé cuántas barcas habrán así que trabajan así. Ya se fue desmoralizado el de la tienda de abajo. Ya se dejaron llevar. Ah, no, está allí. Le está controlando todo lo que compran y le está diciendo: esto es mala compra, esto es mal negocio, esto no tiene calidad, no compréis esto, no compréis lo otro, y te
y te condiciona a la hora de comprar. ¿Te has fijado cómo el de la tienda lo está condicionando para que no compren? Tienes que tener el de la tienda es el de marrón. Le está diciendo que eso es malo, que él lo vende más barato, que a mitad de precio de lo que le está ofreciendo el otro. Y le está haciendo que lo tiren, que lo devuelvan, que no les compren. En serio, está súper celoso. Pero luego le vas a comprar a la tienda y te cambia los precios. Primero te dice un precio, luego cuando le dices que sí, te lo sube. Pero mira, si fuera más listo, agarraría, iría a su tienda y subiría cosas y haría la comparación de una y otra cosa, porque lo que según vende él dice que es de calidad, pero que y los que venden los de abajo según dicen pero que eso es no. mentira, solamente es para que no compren. Pero no lo hace. No, solamente lo dice de boca. Mira, mira, le está diciendo, ves, esto es malo, esto no es calidad. Y ahí está. Pero bueno. ¿Ves? O sea, como que se arrebata muy feo, ¿eh? Sí, pero la gente está haciendo lo que ellos sienten. No hay otra. Mira, ahora ha subido cosas de la tienda y ahora le está enseñando el producto, pero de lo que él sabe, no de lo que es normal. Mira, le está enseñando producto. ¿En serio? Ya está enseñándolo y ahí se le nota lo orgulloso que está de lo que es su tienda, pero ya lo digo, yo estoy a ver si me entiende, yo estoy en medio, yo entiendo que él tiene su negocio aquí en el barco y lo otro no es legal y esto sí que es legal. Entonces yo lo entiendo, pero también entiendo que los otros se juegan la vida y no tienen otro medio de subsistir. Al fin y al cabo todos les vamos a comprar también en su tienda, nosotros les hemos querido comprar en su tienda, pero... Sí, vete para allá, saluditos, disfrutar del chisme. Que no compraron fuera, Vamos a visitar a aquel y nos vamos a bajar para descansar un rato. ¿Siguen todavía ahí? Pues ya llevan... No, ya se fueron, creo. Mira, allí se quedaron. Ya se soltaron y allí se quedaron, esperando al siguiente. Ahora esperarán que pase el siguiente crucero. Y estarán contentos porque han hecho negocio. Pero ahí está el de la tienda ofreciendo su producto o recogiéndolo ya. Ahora ya se los lleva. Los subí aquí arriba. Hey. Sí, gracias. Vieni su. Mi debe dar lui ha chiesto. Pero tráeme el otro y te lo pago. Están negociando ahora, que le dijo una cosa y él dice, bueno, bonito no lo que sigue, vaya vista. Voy a hacer una foto. Hombre, qué imágenes das de este hombre más bonita desde el viaje. Felicidades. Y este hombre que tiene la tienda por aquí abajo. Vamos a conocer la tienda de este hombre que la verdad que tiene buenos productos y no los vende caros. Mira, ahí le están esperando para comprar. Fijaros, a Adriana le gustaba, no sé si era esta. ¿Cuál era la que te gustaba? ¿Esta o no? Es que la tela es diferente, la verdad, mira. Vamos a conocerla, venga. Es que esta tela. Fíjate, esta que le gusta a Adriana, pruébatela a ver si te gusta. Son diferentes, toca la tela. No, muy parecida, Este es algodón. Ajá. Y esta es combinación. Bueno, pues agárrate esa y vamos a ver qué precio te la deja. Es bonita, Ya le vamos a hacer un favorcito de la tienda también. Oh, mira este vestido. Mira este, ¿cómo es? Mira este. Este es parecido al que te compraste ahí en Turquía. Este es más bonito. Sí, Bueno, está bonito. y más suave, fíjate, más decorado. El color es el mismo, pero diferente. Venga, mírate un par de cosas y ahí, a lo mejor para mí también alguna cosa. Un camellito, unas zapatillas de estas. Voy a mirarlas, a ver. Se ven buenas, pero no es para andar por la calle, no sé cómo explicarme. Pero bueno. Lo que pasa es que tampoco podemos llenar mucho las maletas porque ahora mismo vamos a hacer un vuelo comercial, quiere decir dentro del país. ¿Cómo se le puede decir ese tipo de vuelo? Vuelo local, se puede decir, dentro del país. Y esos vuelos no te dejan meter tanta maleta gratuitamente como los vuelos internacionales. Entonces, si tú compras muchas cosas vas a tener que pagar por esas maletas y lo que te estás ahorrando una parte lo vas a pagar por facturar la maleta. Entonces tienes que tener en cuenta de comprar más al final, cuando ya vas a volver a México, no antes. Y aquí también vende estos recuerditos, ¿no?
Fíjate, esto de aquí, una faldita de esta también está bonita, ¿no, Adriana? Sí. No, perché manca gli prendono quelli. El baile árabe. Differente questo. Mira esto de sombrero. A ver cómo te queda, Adriana. Vamos a ver. No, me lo pongo yo. No, esto es para mujer, ¿no? Gracias. Sí, creo que es de Cleopatra. Mírala, aquí como está. Ah, ok. Aquí estamos en esta tiendita, como veis. La tienda no es muy grande, es aquí en el barco. Estamos aquí encima del lobby, ya cuando paso por aquí lo veis. Pero esta tiendita tiene mucho material, aunque no lo parezca. Sobre todo estos recuerditos que le voy a comprar alguno también. Adriana quiere su playera. Fijaros los detalles que tiene. Un camellito de estos me gustaría también. Es metálico y tiene para guardar cosas en su joroba. Lo hay más pequeño y más grande. Y también puede guardar en este más pequeño, no puede abrirlo ahora. Se me cayó. Ya lo coloqué en su sitio. Qué desastre. Mira este búho, qué bonito. Hay muchos detalles bonitos aquí para comprar. A ver, Adriana, que te vea. Oye, está espectacular, mírame. Mírame, qué cosa más bonita de mujer. Así decorada. Está espectacular, Adriana. Mira cómo le queda también el vestido. Y cuando se mueve andando, imagínate el ruido que tiene. Está bonita. Bueno, me gustan los detalles que tiene este hombre, la verdad. Y eso no te lo pueden ofrecer las de las barcas, ni te lo puedes probar casi. Mira cómo le queda la playera. Bonita, ¿no? Lo que sigue. Me quiero ver en el espejo. Bueno, pues le he comprado, se ha comprado una playera, Adriana, que le gustaba mucho, esa de allí. Se ha comprado también para la cabeza. Yo he comprado unos cuantos de estos, un camellito de ahí, unas figuritas de aquí. También el camello ese que visteis también. Y lo que quiero enseñaros, por dónde estamos pasando a través de los cristales, de lo bonito que se ve. Y estar aquí en un barco comprando y regateando con el dueño de la tienda también está bonito. Bueno, en total me he gastado no mucho. Mira, si quiere comprar ese vestido, Adriana, y se lo quiere comprar por $8, estaría bien. Se devo cambiare la statuetta. Déjame verte, Adriana. Se quiere comprar este, le gustó. Y ese se lo deja por $8. ¿Está bien? ¿Está bonito? Bueno, pues vamos a parar. Qué contenta se va con su vestidito ya puesto y todo. Qué contenta va. Dice, ya no me compro nada. Y le digo yo, será para antes de comer. Después de comer ya hablamos. Pero sí, estoy contento de que se lo pueda comprar. Acordaros que $8 son 160 pesos y está muy bien. La verdad que el chico tiene buenos precios también. Y aparte tienes que aprender a regatear. Bueno, nos vamos a descansar un ratito antes de la comida. Están haciendo limpieza, como veis. Arreglando las habitaciones. Bye bye. Ahí. Bueno, ese es el chico, quiere hacer la habitación luego, todavía no la han hecho, están habitación por habitación, pero fijaros qué vista tenemos, maravillosa vista desde la habitación. Así puedes estar aquí tranquilo, ninguna molestia. Pues ya lo veis, el crucero sigue navegando. Ahora mismo, ¿qué hora es? Pues vamos a mirarlo. La comida creo que es a partir de las 2, ya no me acuerdo bien, pero más o menos. Y ahora mismo son las 10 de la mañana. Quedan todavía bastantes horas. Daría tiempo a darse una siestecita, porque cuando te descansas tan poquito, porque esta noche vamos a... Pues no se puede decir madrugar, porque a las 2 y pico de la mañana muchos en Playa del Carmen se acuestan. Entre ellos soy yo. Muchos días son las 2 y pico de la mañana que estoy editando un vídeo y me cuesta dormirme. Así que a esa hora nos toca levantarnos luego más tarde. Así que a lo mejor me da por dormir una siestecita, porque también sienta muy bien un descanso. Bueno, pues nada. Y también voy a trabajar un rato antes de eso. Estamos comparando el que compramos. Este tiene una calidad superior. Este fue más caro, bastante más caro. Y este, aunque sea una calidad inferior, es muy bonito a la hora de arreglarlo.
Y bueno, pues el color es muy similar, más brillante de la derecha, un poquito más oscuro el otro, pero bien contenta que está. Y eso es lo bueno de venir de viaje, que te encuentras con cosas diferentes a las habituales en tu zona.